Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para poder charlar y comentar todo lo que pasa, como siempre, en Getafe y contaros toda la actualidad de nuestro municipio. Como siempre, como hacemos todos los días, empezaremos a las 10 con una tertulia. Hoy estaremos desde aquí hasta las 12. A las 10 hay una rueda de prensa del Gobierno Municipal. Como ayer os comentábamos en el programa, bueno, sabéis que la rueda del Gobierno Municipal, para dar cuenta de los asuntos que se van a tratar en el Pleno, suelen ser el día anterior, eso es el día antes, pero bueno, ayer, como ya todos conocéis, tanto la alcaldesa tuvo que acudir que fue rodeada, como decíamos ayer, por todo el Gobierno Municipal y por parte de la agrupación socialista. Estuvieron en el juzgado por el caso Mónica Cerdá, que ayer estuvimos ampliamente comentando aquí, y bueno, pues no se pudo celebrar ayer esa rueda de prensa previa al Pleno, y esto se va a producir, bueno, pues se está produciendo ya, son las 10:05, y bueno, pues lo mismo ha comenzado ya. Nosotros, está allí nuestra directora, Ruth Holgado, que estará aquí con vosotros a partir de las 11 para contaros lo que se diga en esa rueda de prensa, traeros los audios y bueno, y comentar además más temas de actualidad que tenemos en el municipio. Nosotros en la primera parte del programa, en esta tertulia, bueno, vamos a analizar algunos de los puntos más destacados o algunos de los puntos que se llevan al Pleno de esta tarde, que como sabéis, a partir de las 4 de la tarde, para aquellos que no dispongan de todo el tiempo del mundo para sentarse delante de un ordenador y ver horas y horas de vídeo, bueno, pues nosotros lo ponemos fácil, lo podéis escuchar en la aplicación de Getafe Radio, os la descargáis en el móvil y es bastante más cómodo para poder hacer algo más, porque el ciudadano tiene más cosas que hacer por las tardes, aparte de no sé cuántas horas que va a haber de Pleno. Hoy hay 95 puntos, nada más y nada menos. Cierto es, antes de que empiecen a mandarme los WhatsApp y las críticas, como dice Pedro, antes de que me empiecen a venir los palos, que de los 95 puntos, pues no sé si son 50 o 60, son de reconocimientos extrajudiciales de crédito, de pagos que están pendientes y que hay que aprobar allí. Yo ayer preguntaba, oiga, no me digan que se van a tirar punto por punto diciendo sí, no, abstención, porque el audio nos va a quedar de la leche. O sea, que esté escuchando una hora de programa, escuchando a gente decir sí, no, abstención, sí, no, abstención, aquello tiene que ser ideal para dormir. La verdad es que si lo pones así, pero por lo visto no. Lo van a agrupar y van a votarlos en grupo. Bueno, pues para hacernos a todos un poco más llevadero ese ratito que va a suponer esos cuantos puntos. Pero bueno, luego hay un montón más de proposiciones de los partidos, ya lo digo, llegan a 95. Bueno, no sabemos a qué hora, luego haremos las porras como siempre, a ver a qué hora acaba el Pleno esta tarde. Pero bueno, pues esos serán un poco los temas que nosotros vamos a tratar ahora en la tertulia. Vamos a entrar con algunos de los puntos que sí que es verdad que creo que tienen debate y que creo que se puede entrar. Ayer, como sabéis, aunque luego lo contará Ruth, fue juicio. Al final la demanda en este caso, pues parece que la ha retirado la demandante, en este caso, Mónica Cerdá. Somos quedas pensas, creo que lo habéis escuchado, no sé si tendremos la oportunidad, los tenéis en la web de Getafe Radio, las declaraciones de Sara Hernández a la salida del juicio, donde dijo que bueno, pues que se habían retirado, que se iban a pedir disculpas públicas en este caso por Mónica Cerdá, y lo que no sabemos es lo que va a pasar mañana, como os decíamos ayer en la tertulia. No sabemos si esta tarde Mónica Cerdá va a ir al Pleno, si va a seguir en el Gobierno Municipal, parece que sí, pero sin las funciones, que es lo que comentábamos ayer, pero si va a seguir en el Grupo Socialista o no. Bueno, pues esas son las incógnitas que nos quedan a todos 24 horas después de ese caso, que ya os digo, entiendo que se lo volverán a preguntar esta mañana, o se lo estarán preguntando en este momento a Sara Hernández en la rueda de prensa, y que lo comentaremos luego. Me imagino que Ruth os traerá las respuestas y que seguiremos hablando de este tema. Vamos a avanzar, va a haber más temas y bueno, pues nosotros os contamos cómo podéis participar. Recordad siempre dejar vuestra nota de voz con vuestra pregunta, con vuestro comentario en el 628-270526. Pero además tenemos muchos más canales de participación que os los dejamos para que los escuchéis. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26.
Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. A pasar a comenzar la tertulia. Me acompañan como cada miércoles aquí en el estudio. Me acompañan José Valentín. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Perfectamente colocado, un poquito lejos del micro. Se ha puesto un poquito lejos porque... ya me le pongo. Me lo coloco bien. Se ha colocado aquí muy bien preparado el que viene con todos sus apuntes, con su tablet, todo muy bien colocadito. Ya, ahora, buenos días a todos los oyentes. Prestos y dispuestos para empezar. Y nos acompaña también en el estudio Pedro Castro. Muy buenos días. Buenos días, previo a una operación de cataz que van a hacer a las 12. ¿Ah, sí? Pero agradecer. Eso es profesionalidad. No, pero soy noticia porque, os cuento, 4 de agosto del 2014, después del periodo preoperatorio, es decir, que fueron otros 3 o 4 meses antes, pues ajeteaban para hacer análisis para todo eso. Es decir, yo terminé el periodo preoperatorio para la operación el 4 de agosto del 2014. Abril del 2016 voy a una simple operación de cataratas. Es decir, casi 2 años. Cuando alguien diga que no hay lista de espera en la Comunidad de Madrid, está mintiendo. A ver si lo digo claro. Desde el gobierno del Partido Popular están mintiendo. 4 de agosto del 2014. Periodo preoperatorio terminado. Previamente había estado 2 o 3 meses antes. Abril del 2016, prácticamente 2 años después, es cuando se va a producir la situación de la operación en el Hospital Universitario de Getafe, que además confío en los profesionales que tenemos ahí. Bueno, pues desde aquí aprovechamos para primero, para desearte suerte, que vaya todo bien, que eso es lo más importante, agradecerte que estés aquí y luego muy bien metida la cuña reivindicatoria, que además esos son los datos que de verdad luego le gusta al vecino o al ciudadano conocer. Esos son los datos reales, que muchas veces, y aquí en esto, que ahora te llevas el palo por el otro lado, los políticos siempre con eso, siempre jugáis con los datos y tal, y luego los datos reales, eso, el vecino luego cuando llega dice, no hay lista de espera, dice, oiga, si es que yo llevo esperando, pues no hay lista de espera para el resto del vecindario, porque es que yo llevo esperando 1 año o digo 2 años, y yo creo que al final es interesante con eso. Luego volvemos a eso. No, aprovecha. Digo, no, con las presentaciones, pues sí. Vamos a dejar a Mariano que se acople, que acaba de llegar Mariano Martínez. Muy buenos días. Hola, buenos días. No, decía que efectivamente, incluso yo no sé si seguirán todavía, pero muchas veces había carteles en el hospital de que no se dan citas de tal especialidad hasta dentro de 5 meses, con lo cual ahí no figuraba como un atraso, porque pero es que tú no podías pedir cita porque decían que los sistemas informáticos pues solo cogían un determinado periodo de tiempo, un determinado periodo de citas, con lo cual el problema es que encima se engaña, además con artilugios como eso. Claro, luego tiras de informática y dice, oiga, aquí no reclama nadie, cosa que a veces es verdad, dice, no estará todo tan mal, porque la gente no está acostumbrada a reclamar cuando ocurren cosas, generalmente la gente lo aguanta y ya está, pero es que a lo que tú has dicho, que ya es grave, insisto que hay que sumarle un plus de que a veces no dan cita, o sea, no te dejan ni que te apuntes a la cita. Y hay un tema hoy en el Pleno, que si queréis lo comento ahora o se comenta después, que es pedir el que haya una unidad de ictus en Getafe. Es que el problema ese del ictus es gravísimo. Yo tengo además un compañero que seguro que todos conocéis, que ha tenido un problema, un familiar suyo, que es Manolo Espinar, que el problema que hay es que hay una unidad de ictus, digamos, rotatoria, es decir, lo que está pasando es que un día el ictus es tratado en el 12 de octubre, otro día es tratado en Majadahonda, otro día, y entonces tú no tienes un hospital de referencia de ictus cuando hay un problema de ictus de ir a ese hospital, sino que tienes que ir primero al de tu pueblo y desde tu pueblo o el de tu localidad en Madrid te derivan a donde está el de guardia. Y el tema del ictus es un tema gravísimo, es como un infarto, hay que cogerlo en la primera hora o antes. Y entonces ese tema es que es muy grave, por lo tanto yo creo que es una reivindicación justa para este hospital y para todos, que hubiera un servicio en cada hospital de tratamiento del ictus. Que no sé si es que será caro o no, pero esto es a lo que nos conducen los recortes sistemáticos que ha estado aplicando el PP en sanidad, que parece que no tienen importancia, pero me contaba Manolo Espinar
como ha estado, insisto, con un familiar implicado en este asunto. Espero que afortunadamente está bien, en el sentido que al menos tiene un tratamiento ya puesto para el tema del riesgo sanguíneo, que era quien ocasionaba el problema del ictus, pues que había allí una persona que no lo había aguantado y el familiar había fallecido porque no le habían atendido a tiempo, había ido de un hospital a otro y no sé qué, y cuando llegan, fuera. Entonces, el asunto es gravísimo. Como también hay otra enmienda que me parece muy importante que luchemos contra ella, que es el tema de trasladar la inspección sanitaria de Getafe a Leganés. Parece una tontería, pero es que eso implica que nos tendremos que desplazar a Leganés cada vez que tengamos que sellar las recetas especiales, los tratamientos especiales y esas cosas que se hacen normalmente en la inspección del hospital. Entonces, igual el tema de ahorrar en temas sanitarios es un claro perjuicio a la ciudadanía, pero vamos, de la manera más absurda. Y los tíos dicen que no, que todo está de maravilla. Bueno, pues ya veremos. No, pues al dato previo, que tienes razón, es decir, yo estaría 3 o 4 meses en el periodo preoperatorio, es decir, que te mandan a hacer análisis, a hacer todo esto, y luego después ya, pero yo terminé el día 4 de agosto del 2014, y estamos a 7 de abril del 2016, son datos reales e incuestionables. Yo lo podría haber dicho, no, pero lo has abandonado y lo has dejado, no, yo he estado 5 veces en el defensor del paciente, que es a ver cómo estás, cuál es tu periodo, es decir, punto, y de esa situación he seguido todo lo que es, como no podía ser de otra forma, estaba defendiendo mi propia salud, ¿no? Por lo tanto, he seguido de una forma permanente el tema de cómo me iba mi expediente. Y bueno, yo creo que ese es un dato real que tendrían que manejar los grupos políticos, la oposición, el gobierno. Oiga, casi 2 años para una operación de cataratas parece un poco fuerte. Y dicha esta situación, a mí me parece que es una locura. Vamos a ver, el Hospital Universitario Getafe es el hospital de referencia de la zona sur. Es decir, por lo tanto, no entiendo por qué van a desplazarse a Leganés el tema de la consulta de la referencia sanitaria. Me parece una locura. Vuelvo otra vez a decir, puesto que era el hospital de referencia, era el más grande, era el más importante, era el que más peso tenía dentro de lo que era la sanidad en la zona sur y que afecta a casi 400.000 ciudadanos como hospital de referencia. Entonces, no lo sé, a mí me parece que estas cosas son las que tiene uno que preocuparse y no dejar salir de su municipio, ¿no? La verdad que es un placer teneros como tertulianos porque hemos sacado ya 2 puntos del pleno, lo habéis sacado, vamos, bordado, es que esto nos ha salido... Pero esto seguro que en el pleno no lo discuten ni lo comentan así. Eso lo damos por hecho también. Sí, vamos a explicar que no lo ensayamos, que es que nos sale solo. Somos así, tenemos esta capacidad y lo hemos hecho nosotros solitos. Porque es verdad que hay esas proposiciones, en este caso, que además vienen en perfecta colación con el tema que nos explicaba Pedro en este caso, que son esas propuestas, en este caso, para la unidad de ictus, que también, que muy bien apuntaba José Valentín, y el tema de la inspección médica. Es decir, al final, pues dentro de ese mundo de recortes, cuando al final, es que yo creo que, por centrarnos en una de ellas, es decir, el tema del ictus, por ejemplo, hay una de las circunstancias que, aparte de que son de estas cosas que a lo mejor es una enfermedad que lleva tantos años, pero que una vez que ya se la determina o ese fenómeno que sucede en una parte de la población, bueno, pues digamos que ya está muy generalizado. Hoy creo que todos nos conocemos. Hablabas del caso de este vecino que le había sucedido. Mi madre, por ejemplo, le ha sucedido también. Y hoy en día, bueno, yo creo que todos los centros de salud hay una campaña de concienciación de la urgencia. Además, es curioso porque yo cuando vi la proposición pensé lo mismo. Están todos los centros ambulatorios de Getafe llenos de carteles que dicen que lo más importante es que una vez que tienen los síntomas, que detectan dolor de brazo, no sé qué, el tema de la boca, del habla y demás, que tiene que ir urgente uno al hospital. Oiga, pues el primero que tiene que tomar medidas será usted. O sea, yo me voy al hospital, ¿pero a qué hospital me voy? Me tengo que saber dónde está la unidad de ictus. Es que usted no me puede dar ese servicio médico. Si por lo menos no fuera rotatoria y uno dice, bueno, está siempre el 12 de octubre, está en Majadahonda, me da lo mismo, estará lejos, pero sé a dónde dirigirme. Pero si un día está en un lado y otro en otro, hoy no tocaba aquí. Pero si es que la Organización Mundial de la Salud, y son datos incuestionables que nadie puede rebatir, dice que debe haber un hospital de referencia cada 100.000 habitantes. El de la zona sur de Getafe afecta a casi 400.000. Es para que tenga el ictus, tenga la situación, es decir, tenga la capacidad para dar respuesta a todo, salvo esas enfermedades de alta apuesta tecnológica en el que dice, no, mire usted, es que hay operaciones, como a mí me dijeron una ocasión y que yo lo entendí. Mire usted, si un profesional no hace 250 operaciones de esto al año, pierde su capacidad manual y por lo tanto pierde su capacidad de avance tecnológico que tiene. Digo, pues muy bien, y entonces eso se quedó donde estaba, porque yo lo pedía para Getafe. Me dicen, no,
Tiene que haber un grupo de profesionales de especialidades altamente técnicas que tienen que hacer 250 operaciones mínimas, por eso le permite hacer una tecnología y una capacidad para dar respuesta a esto. Pero si no, y las del ITUS no tienen por qué, y tiene que haber en cada hospital de referencia una unidad de esta situación. Pues lo atrevo a decir, porque si no, lo primero que tienes que hacer es llamar al 012 o a cualquiera para que te puedan decir dónde están esos hospitales en ese momento, ¿no? Sí, además, por leer las estas, que muchas veces siempre es eso, la proposición en este caso del ICTUS es una proposición conjunta de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Los Verdes, Ciudadanos y Partido Popular. Es decir, de todos, por llamarlo de alguna manera. Falta ahora Getafe y entiendo que la van a votar a favor seguro también, que al final es más que nada por el sistema de organización de las propuestas, pero que son estas cuestiones que luego sí que al ciudadano le llama la atención, porque hombre, estamos todos de acuerdo, oiga, pero como yo siempre digo en estos casos, díganselo a sus mayores, por llamarle de alguna manera, de decir, oiga, que el Partido Popular esté de acuerdo en este caso, que es quien maneja la sanidad, por decirlo en este momento, o Ciudadanos que le está apoyando, oiga, esta unidad de ICTUS, o sea, está muy bien llevarlo al pleno de Getafe, pero esto hay que ir al pleno de la Comunidad de Madrid, a ver si lo digo, la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que no me salía, y decir al consejero de Sanidad que, o sea, no menos propuestas en el pleno, sino que se haga y armarla. Y armarla. Pero si fácilmente lo tiene Soler, si es diputado, o sea, que lo presente directamente él allí, ¿no? Si ya que lo quiere presentar aquí, lo está presentando él como Partido Popular, lo puede presentar en la Asamblea directamente. No, claro, podría. Claro, la cosa es que lo haga. Exigírselo. Claro, y que exigirlo, pues tiene confianza y puede decirlo directamente, ¿no? Ahora mismo, o sea, solo con estos proponentes trasladado a la Asamblea de Madrid, se aprobaría en la Asamblea de Madrid y habría que exigirle al consejero de Sanidad que eso. Pasa lo mismo con el otro tema que estabais comentando, que es pues que no se traslade en este caso la inspección médica de Getafe a Leganés. Los proponentes y estos son los mismos cuatro partidos: es Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos, los que están también en esta propuesta. Es interesante porque además muchos de estos que se quedan paralizados del traslado de la inspección médica de Getafe a Leganés. Estamos hablando de eso, del sellado de las recetas. Pero entonces, ¿dónde vamos a tener que llevar? Porque yo, por ejemplo, las recetas, lo sé por mi madre en este caso, pues las lleva al ambulatorio y allí se supone que pasa un inspector de sanidad y que pasa una vez a la semana, según te cuentan allí los trabajadores, y te las sellas. Yo no sé si eso se va a modificar al trasladarlo. Es que yo creo que habrá cosas que puedan autorizarse desde los ambulatorios y otras cosas no. Entonces yo creo que los temas de hospitalarios para pruebas hospitalarias o cosas de esas que necesitan la inspección, pues eso es lo que se va a trasladar, creo yo, a Leganés. O bien que ese mismo servicio que tú dices, que ahora está en Getafe, se traslade a Leganés. Pero ¿por qué no es otra cosa más sencilla? Que pongan uno en Leganés y mantengan el que hay en Getafe. Tampoco es si posiblemente en Leganés haya, lo que querrán es, como siempre, pues decir, oye, donde tengo 6 personas voy a tener 3 y el resto, y la gente que se apañe en ir a Leganés, y entonces haces que se traslade toda la ciudadanía de Getafe a Leganés para ahorrarte 3 puestos de trabajo, porque como no hay desempleo en este país, pues vamos a ver si ahorramos en. Y las personas mayores que están solas y que no se pueden desplazar, ¿qué hacen? No da igual, ¿no? No, que da igual. Claro, pues son esos temas que luego no se entienden y el ciudadano no entiende, porque la pregunta es decir, al final, eso yo entiendo que este tipo de servicios, desconociendo los datos de trabajo que tienen, es decir, es que entre Getafe y Leganés, el trasladarlo allí o mantenerlo, es decir, eso deberían ir por población, igual que lo de los servicios, eso, y oiga, usted tiene que tener este servicio pues porque lo tiene que dar, que por volumen que no se usa tanto en Getafe y en vez de tener 4 personas tiene usted 2, pues porque hace, no sé, media jornada, como le quieran llamar, pues hágalo, pero no quite el servicio de una población de 200.000 habitantes. Pero si es que coincide que el Hospital Universitario de Getafe da más respuesta a más ciudadanos que el de Leganés, porque el de Leganés tiene detrás el de Fuenlabrada. Nosotros damos hasta Chinchón, hasta Griñón, es decir, por lo tanto damos más respuesta, pero no se trata de pelear. Yo no pretendo pelear con el Ayuntamiento de Leganés por ver quién lo tiene. Yo lo que pido es, nosotros lo tenemos, pues defendamos lo que tenemos y que en Leganés pongan otro. ¿Cómo vaya a estar peleando? Claro, ¿cómo vaya a estar peleando? No. Pero esto no se consigue con mociones. Yo les diría que tienen que bajarse de lo que es el atril, y tienen que bajarse del pleno y salir a la calle y hacer manifestaciones, y pues como se ha hecho siempre, porque cuando no hay recursos para todos, ¿a quién se le atiende? A aquel que más presiona y que por lo tanto más molesta, porque el que no molesta pues se le va dejando. Pero si esto es como la vida misma.
El que no llora no mama, dice. ¿Qué es así? Bueno, pues seguimos avanzando. Venga, proposición del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe solicitando al Gobierno de la Nación el aumento de la frecuencia de paso de los trenes de la línea C3 de cercanías, que sabemos que además es una demanda... claro, evidentemente en Getafe a lo mejor este problema no ha sido muy relevante, pero ahora con el desarrollo sobre todo de los molinos, porque lo vemos... ya se nota mucho por el tema a lo mejor de la edad, en las redes sociales vemos que hay los vecinos sobre todo, ya digo, de los molinos, la gente más joven, que son los que más cogen la línea que nos afecta a nosotros, que es la parada del Casar, es los que están más reclamando porque claro, es su cercanía con Madrid. Es decir, evidentemente a lo mejor esa línea en su tiempo, porque iba a estar Aranjuez y hay una serie de poblaciones que bueno, pues por tamaño y demás, a lo mejor no tenían eso, pero está claro que yo creo que esto sí es una necesidad. Pero esto es una broma, ¿no? No lo digo de verdad. Si no puede parecer que aquí no hacemos nada. Vamos a ver, ¿cuánto va a tardar en venir que se repare la estación de Getafe Industrial? ¿Cuánto va a tardar en venir? Nada, dentro de 3 o 4 meses, porque hace 3 o 4 meses que lo discutíamos aquí. Que esto no vale con llevar al pleno una moción y quedar bien y decir que se tenga más frecuencia la línea 3, que se repare la estación de cercanías de Getafe Industrial. Oiga, no hay que hacer cosas. Porque dentro de 3 meses tendremos aquí y sigue sin reparar. No se ha reparado la estación de cercanías de la línea 3 que ahora se reclama. Vamos a tener más servicio para una estación que está absolutamente deteriorada, que cuando llega las 9 de la noche no hay Dios que pueda estar ahí por la inseguridad que transmite y la peligrosidad de coger o bajarte ese tren. No te digo luego atravesar lo que es el paseo de más de 10 minutos andando con una iluminación insuficiente. Es decir, no vale con hacer las propuestas, hay que seguirlas y hay que garantizar que se cumplen. Y si no, hay que irse a la puerta de la comunidad, a la puerta de la asamblea y exigir que se cumplan. O aquí nos lavamos la conciencia y decimos que buenos somos con llevar las cosas al pleno. No, a ver, este tema, como dice Pedro, lo hemos traído y recurrido aquí en esta tertulia, por lo menos, no digo todos los miércoles, pero 1 o 2 veces al mes, sí. Porque tanto el tema de Getafe Industrial, cuando hablamos de la cuestión industrial de la zona, el tema del Casar, y esto yo creo que no solo debería ser una propuesta, vale, es muy bonito una propuesta que incluso podrían haber hecho de forma conjunta los distintos municipios afectados por la línea, que yo creo que lo deberían haber hecho de esa forma, y no solo presentarla en Getafe y luego de forma aislada luego en Pinto o el día de mañana en Valdemoro, me da lo mismo. El Partido Popular le podía mandar una carta a la señora Pastor, que es la responsable de Fomento, y que Cercanías se dedicara a hacer estas cosas. Pero es que el problema es que como tenemos gobierno en funciones, ahora no se van a tomar ninguna decisión, siempre dicen eso ahora. Vale. Ahora es la excusa. Luego cuando sea gobierno, sea quien fuera, ya veremos qué excusa ponen. Ahora es como es en funciones, no vamos a tomar una decisión que pueda afectar a otro. Han tenido 4 años de mayoría absoluta para poder hacerlo, han tenido tiempo más que suficiente. Porque además eso se criticaba mucho en las legislaturas pasadas, en las legislaturas de Pedro había mucha crítica en los últimos años de que como los colores eran diferentes, por eso no se hacían muchas actuaciones en Getafe, bueno, pues por esa disputa, digamos, entre Partido Socialista y Partido Popular, entre si se hacía o no, que además en eso Pedro puede contarnos muchas cosas, porque además con gobiernos distintos, con Gallardón, hicieron muchas cosas y colaboraron en las administraciones, ya con Esperanza Aguirre el tema cambió. El metro y el enterramiento de la vía, por ejemplo, se hizo con Gallardón. Claro. El metro sur y el enterramiento todavía se hizo un Gallardo. Y pese a que el gobierno del PP se descolgó, es decir, el Ministerio de Obras Públicas se descolgó, yo tengo que reconocer que Gallardón siguió con el proyecto y lo pudimos concluir. Claro, pero igual que ha pasado eso, estos 4 años, por ejemplo, de Juan no Soler, tenía ese inconveniente. No, digamos, por llamarlo así, aunque suena muy mal decirlo así, pero no le ha sacado nada, digamos, a la comunidad. No le ha exigido a la Comunidad de Madrid, oiga, que estamos aquí gobernando, tengan el detalle de arreglarme la estación de Getafe Industrial, aumentarme la frecuencia de los trenes, yo sé, haga algún colegio por lo menos, que no lo paguemos también con el dinero de los ciudadanos, estas cosas. Señor director, yo recuerdo que para eso se salió desde Margaritas, los 7 alcaldes afectados por el Metro Sur, salimos andando hasta la Puerta del Sol, llegamos allí, hicimos una reivindicación, y esto es decir, que las cosas no se consiguen solamente porque las pidas, tienes que movilizar. Vamos a ver, esto es como el otro día, lo digo porque estaba leyendo lo de los animales, que me apasiona, y decía cómo las madres, digamos, alimentan a los pájaros en el nido.
y ves el que más pilla y el que más abre la boca al final. Pues igual pasa con esto, el que más pilla y el que más abre la boca al final consigue las cosas. Y es así en ese proceso de alimentación. Sí, pues igual pasa aquí. Pero también, como se hacía antes, es una cuestión de organización entre municipios, porque si lo pedimos por separado, hoy hacemos ruido en Getafe, en 2 o 3 meses lo hacen en Pinto, en Valdemoro, en Cienpozuelos o en Aranjuez. No es lo mismo que si todos a la vez hacemos ruido y todos a la vez lo pedimos, todos a la vez lo exigimos, porque esto no afecta solo a Getafe, y lo sabemos. Es verdad, ahora antes nosotros nos preocupamos un poco menos porque, a ver, afectaba a Getafe la frecuencia, pero tampoco se veía tan afectada porque solo iba al polígono ciertas horas, pero es que ahora hay muchísima más población afectada y parece que fue una novedad. Vale, es una novedad, sí y no, porque esto ya estaba previsto. Esto ya se viene pidiendo hace tiempo, pero no se hace nada, y no se hace nada ante la respuesta de no hacer nada. Seguimos, ¿no? Si quieres comentar... No, estoy totalmente de acuerdo. No. Saldrá también por mayoría absoluta, no te preocupes. Sí. Esto sale por, la por mayoría... unanimidad. Seguimos, proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe instando al Gobierno Municipal a ampliar la plantilla de conserjes para la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros escolares y escuelas infantiles municipales de Getafe. Y seguro que ahora me mandan un Twitter o un mensaje esto, pero yo juraría, o sea, ¿no hay una ley que dice que no pueden contratar los ayuntamientos? Personal, que no pueden contratar más personal, entonces no se puede contratar más, o sea, no es una decisión que pueda tomar el gobierno municipal en este caso. La información que yo tengo, que siempre ahí andamos con la historia. El otro día nos apuntaba, que sí es cierto que el otro día tuvimos aquí conversación con el concejal de deportes en el programa que hacemos todos los viernes, porque sabéis que se han abierto el colegio del Ciudad de Getafe, una reivindicación antigua de los vecinos de la Lóndiga, para que se abriera fuera del horario escolar, y ahora se va a abrir los fines de semana. Y nos contaba Javi Santos que había habido una asignación, eso seguro Pedro sabe cómo funciona mejor, que había habido una asignación de recursos humanos para poder disponer de esa plantilla de un conserje que estuviera unas horas para que abra ese colegio Ciudad de Getafe, bueno, pues en un entorno como es el de la Lóndiga, donde hay carencia de espacios donde los niños puedan jugar. Que contraten 3 o 4 conserjes para vigilar las parcelas de Buenavista, que no hay ningún colegio, pero dentro de 4 o 5 años puede haber alguno. Mientras tanto, los conserjes que guarden las parcelas, ¿no? No, vamos a ver, Pedro. En la propuesta que yo la he visto desglosada está incluso justificada con números, etcétera. Es decir, que sí que parece que en cuanto hay algún problema de que algún conserje se pone, porque hay un conserje, en cuanto un conserje se pone enfermo, no sé qué, pues hay dificultades para cubrir ese puesto, y lo que se pide es, oiga, pues que a nivel de pueblo haya 4, no me acuerdo exactamente los que se solicitan, haya 4 o 5 o 6 conserjes más que puedan prever esas situaciones de bajas por enfermedad larga o media enfermedad, por vacaciones, etcétera. Eso es lo que se pide. Efectivamente existe esa limitación a la contratación, curiosamente no de cuerpos de policía, es decir, ahí habría barra libre. Si tú quieres contratar 5.000 policías, la ley te deja que contrates 5.000 policías. No les des ideas. Es curioso. Ya ahora ponen a las policías municipales a vigilar los polis. Entonces, pues mira, a lo mejor podía... Hay terminado. No era mala idea. Los emprejubilados y tal podían, a lo mejor hasta les gustaría la cosa, ¿no? Bueno, el asunto es un poco que efectivamente, pero yo creo que hace bien ahora Getafe un poco levantar la liebre y decir, oye, ahí tenemos una deficiencia. También enlazo, o sea, con lo que decía Pedro antes, que yo creo que era una parte muy importante de lo que hemos hablado aquí casi reiteradamente, y parece que no nos hacen caso, que muchos de todos estos problemas deberían de tratarse fuera del pleno. Es decir, la política no es ir a los plenos a plantear cosas, sino la política es un debate previo y una injerencia positiva, por supuesto, en esas cosas, en ser un diálogo permanente entre los concejales del ayuntamiento, el gobierno municipal y tal. Yo hoy el lunes el debate que hubo aquí entre los políticos para hablar de participación ciudadana, y es triste porque si el programa duró casi una hora, la violencia, hablaron de participación ciudadana durante 5 o 6 minutos al máximo. El resto fue y tú peor, y tú peor, y tú peor. Es decir, parece que la gente utiliza la participación ciudadana, el hospital, el no sé qué, como armas arrojadizas contra los otros partidos, en vez de decir, oye, el objeto de mi trabajo es arreglar un problema. No, parece que el objeto de tu trabajo es a ver cómo me cargo al otro, y eso hace un daño a la ciudadanía terrible, ¿no? Yo no sé, vamos a ver, de siempre, a lo mejor ahora no existe, y se hicieron unas listas
de listas de espera que se llamaban. Se hizo el examen, por ejemplo, para conserjes de instalaciones deportivas, se hizo el examen para conserjes de colegios, se hizo el examen para auxiliares administrativos, de tal forma que cuando había una emergencia, lo que tiraba a ser de esa lista por riguroso orden que habían quedado, es decir, se habían examinado. Imaginemos que necesitamos 4 conserjes de colegios. Se hace una lista donde se presentan a lo mejor 100. Entran los 4 que son necesarios y se queda una lista de 96 por ese orden. Bueno, tú tienes una emergencia y no necesitas hacer no sé qué examen, que si la emergencia es para mañana porque se ha puesto enfermo, resulta que cuando hagas el examen no sé qué, llamas, tiras de esa lista y punto. Es decir, pero eso ha existido siempre y no entiendo qué es lo que está pasando ahora. Yo a veces, una lista de espera con un examen previo, pero oficial, un examen donde se diga ¿cuál es la demanda que tenemos? Imaginemos que no va a ser así, pero imaginamos que tenemos 4 colegios en Buenavista el próximo año. Pues vamos a hacer un examen para esos 4 conserjes. Se presentan 100, se quedan 96 en rigurosa lista de espera y por orden que han quedado en el examen. Y en función de las necesidades se va llamando. Y tú tienes cubierto en cualquier momento, porque puedes tener una emergencia ahora que se contratan por días de una semana o de una enfermedad de 15 o 20 días. Este problema del personal, bueno, pues de los conserjes, de la gente para la apertura, también nos lo contaba la semana pasada, estuvo aquí Raquel Alcázar, concejal de Cultura, y así uno de los problemas que están teniendo, por ejemplo, pues muchas veces hablamos de hacer las cosas, pero claro, el espacio mercado, tú llegas ahí, rehabilitas el mercado y que te digan, bueno, primero, que no haya tenido calefacción hasta el otro día, no es serio, vamos a decir las cosas como son, no es serio, porque claro, es que no podemos utilizar el espacio de mercado en invierno y te quedas así y dices, ¿me está diciendo en serio? O sea, hemos abierto, lo vamos a utilizar en verano en un país como el nuestro, que, por ejemplo, el tema de la cultura pues sería, y en eso pues, hay que reconocer que sí, este gobierno sí lo está haciendo, y Raquel Alcázar en concreto, hoy vamos a sacar actividades de cultura a la calle, a la plaza, donde los vecinos puedan acercarse a ello, y vamos a llevar, no, es que el espacio de mercado como solo se puede ir en verano porque no tiene calefacción, pero fresquito sí se está, ya veremos cuando caliente ya veremos el piano como suena, todos esos cristales y tal, ya verás tú cuando le dé el sol. Claro, bueno, lo mismo tampoco lo podemos usar. Entonces, claro, pero el otro problema que nos ponía era ese. No, es que no tenemos personal, es que no hay, o sea, no se puede para obtener esos conserjes el personal para poder abrir el S. Nosotros estuvimos el otro día, yo solo he estado una vez en la presentación del libro de 40 años de historia de Getafe, y ese día, yo vi el personal, pues al final los conocemos, y el personal era personal del teatro que había estado ahí, que me entiendo que tiene la delegación de cultura, y que habían ido ahí concretamente para abrir y cerrar ese espacio durante ese acto. Entonces, claro, eso es complicado a la hora. El ciudadano no lo entiende, que oiga, usted capacidad de administración no tiene, porque yo entiendo que la ley esta que sacó el gobierno de la nación, los ayuntamientos que no cumplan luego, y Pedro lo sabe mejor por la federación, España, municipios, o sea, la gente que esté endeudada y que no pueda, pues no le puede permitir que contrate más, porque si no, claro, esto crece. Un ayuntamiento que en principio no tiene problemas, como es el de Getafe, no tiene por qué suceder eso. Pero incluso si tú tienes problemas económicos, pero demuestras que tienes una emergencia, también se te autoriza puntualmente para esa situación. Hablando de cultura, permitidme que haga un impasse. Aquellos tiempos del teatro en la calle en Getafe, llegamos a ser la novena ciudad, y al igual que se iba a Aviñón a contratar, las grandes empresas iban a contratar el teatro de calle a Aviñón, hubo un tiempo que ya venían también a Getafe porque había tal calidad en la exposición de las compañías, y para las compañías eran con un motor, con un acicate, porque sabían que si montaban un buen espectáculo tenía mucha posibilidad que se les contratase en rotación en toda España. Yo recuerdo que era precioso, es decir, aquí vino gente de una calidad inmensa, que después los hemos visto en los mejores espectáculos, pero que aquí empezaban, ¿no? Y yo creo que los ayuntamientos propicien, sean una plataforma para ese mundo de la cultura que empieza, ese teatro que empieza, ese que no tiene recursos y que gracias a la infraestructura que tú le pones le permite salir adelante, creo que es vital. Y a veces creemos que la cultura es lo que permite el motor de un país, no lo olvidemos nunca. Seguimos con la educación. Hay una propuesta conjunta de los grupos municipales socialistas, Izquierda Unida, Los Verdes y ahora Getafe, instando a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a revertir la decisión de suprimir aulas de educación infantil en los colegios públicos de Getafe para el curso 2016-2017. Yo no sé si lo hemos comentado con vosotros alguna vez, sabéis que esta es la decisión que ya empezó, digamos, son estos procesos que parece que las cartas ya están marcadas hace tiempo y no sabes cuándo las vas a hacer. Es decir, el año pasado, que además fue justo antes de las elecciones, bueno, al final se decidió no hacerlo, sabéis que se quieren eliminar, si no recuerdo yo mal, Miguel Hernández, Ortiz Echagüe, eran de los colegios estaban, no sé si estaba Sagrado Corazón,
había 4 o 5 colegios. Al final se quedaron de los 5, como siempre, parece que van a quitar 5, luego que iban a quitar 3 o 2. Al final, bueno, era época electoral y parece que no, y ahora otra vez, sin consensuar sin esperar a la demanda, porque además lo más curioso de todas estas cosas es que tú puedes llegar y decir, oiga, yo voy a quitar un aula infantil del colegio X y me lo voy a llevar al colegio Y, pues porque la gente se ha apuntado a este colegio, pues porque la cuestión demográfica, pues eso, barrios como el sector 3 que se quedan más mayores, hay unos más nuevos, hay que ir jugando un poco con esos parámetros. Pero claro, cuando tú lo haces de manera previa, sin tener ni los datos ni que la gente se haya escolarizado, no deja de sorprender, no deja de intentar. Hablan y critican, en este caso desde los AMPAs, bueno, pues que digamos se está guiando, digamos, la educación desde la Comunidad de Madrid, buscando esos colegios bilingües, que sabéis que es una apuesta que lleva el Partido Popular en la última década más o menos en la Comunidad de Madrid, y que hay colegios que digamos que el que no se entra en el redil de esa corriente, bueno, pues te voy quitando aulas y se la voy pasando a los otros. Y claro, obligas a la gente a moverse. Cuando habla, tanto que hemos escuchado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que ellos defienden la libertad de elegir colegio, es absolutamente falso desde el momento en el que tú haces eso. No puedo elegir el colegio que quiero que vaya mi hijo. No sé qué os parece. No, pero me parece imposible que tengan que recortar aulas infantiles cuando tenemos 2 barrios con casi 8.000 viviendas que son absolutamente jóvenes. El 80% de la población son jóvenes. Sí, están masificando colegios como por ejemplo el Rosalía de Castro, que es donde va mi hijo, que no está adaptado físicamente para meter esos niños. Era un línea 2, o sea, solo había 2 cursos de 3 años. El año pasado ya fue línea 3 y ya veremos cómo acabamos. Pero físicamente no entran. O sea, los niños lo están colocando en unos sitios donde no deben, el ayuntamiento va corriendo, porque el caso de los lavabos en los cuales los niños no llegan, porque físicamente es que no llegan. Y pues tenemos que ir los padres a decirle, oiga, que es que esto hay que arreglarlo. Y claro, el ayuntamiento en este caso, que no es culpable porque es una decisión de la Comunidad de Madrid, va corriendo detrás e intentar, oiga, que los padres se han quejado que es que los lavabos no llegan a los niños, porque claro, esas clases no están adaptadas, están jugando con eso. Perdona, Pedro, que te he cortado. No, pero es que es real. ¿Cómo es posible que falten, os digo, que sobren escuelas infantiles cuando tú has metido 2 barrios de 8.000 viviendas? Es decir, es imposible. Esos barrios tienen el 80% de población tremendamente jóvenes con niños. No hay nada más que ir a una tarde, recorres Molinos o recorres Buenavista por la tarde, que a mí me apetece hacerlo, y ver los niños, la mamá con los niños, con los coches, con los carritos, con todo. Es decir, y además lo ves que vienen desplazados del trabajo, que han pasado antes por la casa de los abuelos a recoger al niño para traerlo, hombre, que me parece una locura. Bueno, de todas formas, yo no sé si anticipándose a esta moción, antes de ayer me parece que Cristina Cifuentes anunció la creación de 300 plazas de escuelas infantiles para Getafe, ¿no? Sí, para el curso que viene. Claro, no sé si tiene... Sí, son 2 cosas distintas. Con lo cual hoy el PP podrá decir, oiga, que ya le hemos dicho que... Por eso, no sé si es casualidad o no, pero sí son 2 noticias distintas. Lo que ha aprobado la consejería o sea, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido el dinero, que ya estaba pensado y además estaba en la propuesta, para, por un lado, si no recuerdo yo mal, y lo estoy diciendo de memoria ahora mismo, es construir el nuevo colegio que se va a hacer en el Bercial, que es un tercer colegio, ¿vale? Que llevaba ahí esto y tal, no sé qué, que van a hacer aulas de 3, 4 y 5 años, que los vecinos todavía están. Tú vas a la guía de escolarización que ha sacado el ayuntamiento y tú te puedes apuntar, pues llevar a tu niño ahí. Pero yo, no conozco a muchísima gente y claro, me preguntan y me dicen, oye, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿De verdad van a hacer el colegio? Porque claro, tú llegas ahí y ves el descampado. Exacto, pero mi hijo tiene que ir al colegio en septiembre, pero ¿le apunto o no le apunto? Porque claro, el ciudadano se asusta y dice, es que no saben qué hacer. Digo, mira, además el otro día, porque vi la noticia que la había publicado nuestro amigo Antonio Pulido en Getafe hoy, y claro, se la mandaba yo a algunos amigos, le dije, hombre, que ya está el dinero, que hoy en día pues hacen las cosas como se hacen, en 2 meses han colocado el colegio y dice, oiga, que es que esto es un solar ahora mismo que está abandonado y mañana hay un colegio. Pero claro, sí, y eso, y además y el presupuesto era para otro, no me acuerdo ahora para cuál era el otro. No me acuerdo, había también una ampliación de aulas y no sé si era pero... Sí, para este que está Emperador Carlos V. Eso, Emperador Carlos V. Es verdad, sí, además está enfrente de la universidad. Sí, ahí abajo. Imaginaos que se me ha olvidado que además dentro de... Es casi un barracón, pues... Eso, porque ha seguido ese proceso mismo que yo os contaba del Bercial. Sí. Es decir, le hicieron los 3, 4, 5 años cuando se hizo lo del Rosón, corriendo, y cada año le van haciendo un golpe. Además, dentro de 1 hora aproximadamente vais a escuchar aquí en la radio al presidente del AMPA, porque están cansados los padres. Es que han ido haciéndole los trocitos. La última vez han estado detrás del
del comedor porque no se conectaba. Siempre hay problema, porque hay muchas veces, claro, dicen, no, es que esto es culpa de los técnicos. No, oiga, es que pues, tiene que hacerlo con tiempo. Es que un día puede haber un problema en el gas. No tenían comedor, no podían llevar a los niños al comedor porque no estaba conectado el gas para poder cocinar. O sea, que son cosas que en el siglo XXI iban corriendo. Y ese dinero que se ha dotado, es cierto, es para el emperador Carlos V. Sí. Pero eso no quiere decir que no quieran quitar el aura del Miguel Hernández, de todas estas cosas. Sí, pero ahora en línea 3 a 6 años. Pero es que dentro esos niños crecen. Y dentro de nada tendremos de 9 y de 10. Y están haciendo los colegios planos. No, y de una sola planta. Y nos encontramos con que tendremos que ir a una remodelación en profundidad de estos colegios, porque para salir fácil del problema lo que hacen es un aula a ras de suelo. Y no hacen de un colegio de 2 alturas, de tal forma que los mayores puedan ir a la planta de arriba y los niños puedan ir a la planta de abajo. Con lo cual están ocupando el espacio cedido y ya veremos a ver cómo salimos los colegios. Es decir, con esto quiero decir que no hay planificación, que van a salto de mata y en función de dónde hay más presión, allí lo llevan. Vale, ¿nos sigues comentando algo? Sí, ya hemos hablado de este tema el año pasado, porque recuerdo que lo hemos estado hablando, y también ahora. Y la cuestión, como decía Pedro ahora, es el hecho de ir a Matacaballo e intentar solucionar el problema. Como comentamos, el Colegio del Versal ahora es un descampado, en 3 meses lo harán, en el verano, o no, porque también iban a ser el de los Molinos y no llegaron a tiempo. Entonces tampoco demos tan por seguro que en 3 meses lo hacen. Claro, luego vienen los problemas, porque claro, se puede surgir un problema de edificabilidad por la constructora. Yo que sé, hoy en día... Cualquier cosa. No sé, a nadie le puede sorprender lo que estamos diciendo. Creo que no estamos diciendo ninguna locura. Y te pasa, pues eso, te pasa como a los Molinos, que al final no se llega, se promete y tienes que llevar a los niños con autobuses a otro colegio, que luego le tienes que volver a traer al otro, a niños de 3 años que los acabas de poner en un centro que es que lo que menos necesitan es tener ese trajín de que ahora va el autobús, ahora el año que viene otra vez al colegio, llegamos o no. Y que pierden la situación del estar en grupo, conocen a los niños con los que han estado un curso, al año siguiente no son los mismos, es decir, por lo tanto pierdes esa afinidad que se crea, que es el motivo de hacer los 3 a 6 años, pero bueno, estamos así y ya está. Bueno, pues seguimos avanzando, que hay más propuestas, ¿vale? Ahora, proposición del Grupo Municipal de Ciudadanos para la mejora del acceso por carretera a Perales del Río. ¿Se van a cargar la 11, ¿eh? Estamos hablando de carreteras. Yo qué sé. ¿Cómo? Eso no sé, eso lo que ha firmado. Lo que ha firmado el PSOE con el pacto con Ciudadanos. Vamos a tirarla. Lo que ha firmado. Claro, vaya confianza que inspira el pacto PSOE-Ciudadanos. O sea que en la primera ocasión que tienen de poder manifestar ese acuerdo, esa unión no la hace. No votan a favor. O sea que entonces hará lo mismo en la reforma laboral o hará lo mismo en la ley Mordaza. En la ley Mordaza ya lo han hecho también. Entonces esas. No sean malos, porque es que ellos. Ahí las cosas como son, y no seré yo el mayor defensor de Ciudadanos del mundo, pero es que ellos no han firmado la retirada de la 11. Claro, es que no lo han firmado. Eso tienes que preguntarle a un tal Pedro, pero entonces, pero el otro. Entonces, ¿qué han firmado? No sé, yo no sé. Entonces, ¿qué han firmado? Vamos a ver. Tu secretario general. Según Ciudadanos lo están cambiando todos los días, o sea vamos a ver. Está en evolución, está vivo. Hoy en día se lleva mucho. Si resulta que la reforma laboral no entienden que se puede tocar. Si resulta que la 11 no se puede tocar, si resulta que la ley Mordaza no se puede tocar, entonces ¿qué han firmado? Oiga, mire usted, hay un compromiso de todos los grupos políticos, de todos, previo a esta legislatura, en el que decían que lo primero que iban a hacer es cambiar estas 3 leyes. Sí. Y a la primera nos fallan, vaya confianza que nos inspiran. Yo digo que, oiga, firmemos un acuerdo con lo que puede ser la izquierda progresista, porque con esta gente no vamos a ningún sitio, ni a la vuelta a la esquina. Bueno, Pedro ya metió la cuña. He visto que bien, estaba deseando, la traía preparada y ha dicho, esta aquí en algún momento os la coloco, pero vamos, sí o sí. Es que escucharnos de qué de Ciudadanos digo. Bueno, pues, retomo de la proposición de Ciudadanos para la mejora del acceso de la carretera de Perales del Río. No, pues esta también es muy buena. Para que más de nivel local, no tiene tanto calado, pero lo que pide Ciudadanos es que se haga una rotonda encima de la M301 que una Perales del Río con los polígonos de los Olivos. No sé si te suena de algo. Pero lleva 8 años, 8 años. Lo que estamos diciendo antes, no exagero, por favor los que nos estén escuchando, que entiendan que estamos con datos, que desgraciadamente son datos reales. 8 años para atravesar la carretera,
para hacer, primero se iba a hacer con una rotonda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, enemiga de las rotondas, que no solamente nos quitó esa rotonda, nos quitó la rotonda que iba a hacer dar acceso a las urgencias del Hospital Universitario de Getafe. Ahí iba una rotonda que iba a dar respuesta a los bomberos ante una situación de emergencia y a las urgencias del Hospital Universitario. Bueno, pues resulta que esa, pero es que además estaba aprobada y no la aprobó la Comunidad de Madrid. Y la misma comunidad que aprobó, luego la quitó. Cuando se aprobó el Bercial, nosotros tiramos un poco y dijimos, pues ya que nos haga el Bercial esto, y así nos lo ahorramos como ayuntamiento, y le pusimos esa condición, porque cuando se hace un planeamiento urbanístico, un ayuntamiento puede poner condiciones económicas que estando cerca del sector no afecten al sector. Y como permitía al Bercial salir por ahí, pues decimos, aprovechamos y ponemos una ruta. Bueno, la quitaron. Nos quitaron esa y nos quitaron la de Perales. Bueno, lleva 8 años después, iban a hacer un paso subterráneo. Tampoco se hizo el paso subterráneo. Es decir, aquí lo que hay que hacer es decir, oiga, nos ponemos, cortamos la carretera, y hasta que no tengamos un compromiso de que hay recursos económicos, está el proyecto y se van a iniciar las obras en tal esto, no permitimos el paso ahí. Pero yo creo que esto se lo habrá contado alguien a los de Ciudadanos, espero. 8 años. Porque, claro, pero además es que eso está paralizada la tercera fase de Olivos. En Olivos, la tercera fase se contempla eso, que sale gratis, porque va con cargo a la urbanización, al desarrollo y al planeamiento urbanístico de la tercera fase del pueblo industrial de Los Olivos. O sea, por lo tanto, no lleva ningún coste adicional para el ayuntamiento. Es simplemente desarrollar la tercera fase que permite la unión y permite poner a 5 minutos, con un coche claro, a los vecinos de Perales del Río del tren del Casar. Claro. Con lo cual, 5 minutos. Con lo cual se quitan el problema de los servicios de autobús, de los servicios no sé qué, porque tienes en 5 minutos el metro. Y los problemas de tráfico que hay en la antigua carretera que todos conocemos, que va del cerro a eso, que es una carretera que, bueno, pues porque es más antigua, por sus curvas y demás, o sea, no tiene un acceso adecuado, y eso sería el acceso natural y la salida mejor, más corta, más segura, más todo. Se está hablando de seguridad también. Simplemente, y de creación de recursos económicos y de creación de empleo. Desarrolle usted la tercera fase de Los Olivos y viene todo incluido. La salida que tiene al nudo del polígono de Los Olivos, al nudo ese que hace en M45 con carretera de Andalucía, pues es incómodo, sobre todo para camiones. Incómodo e imposible. Y peligroso. Imposible. Con lo cual te permite dar una respuesta. Salir a la M50, salir a la circunvalación, y de ahí a la M50 es una salida para las propias empresas. Te permite dar una respuesta a la primera y la segunda fase de Olivos, que tienen problemas serios para el desplazamiento, sobre todo de los camiones grandes. Segundo, te permite urbanizar la tercera fase, crear un desarrollo económico, crear empleo y dar una respuesta a Perales del Río. Con lo cual, una apuesta por primera y segunda fase de Olivos para solucionar el problema del transporte, que lo tiene muy serio, como bien se decía. Creación de empleo con la tercera fase, creación de urbanización de un barrio y dar respuesta a Perales del Río. Oiga, si es que está todo hecho, pero yo creo que esta gente no se lee las cosas, que no se entere nadie, ahora que no se oye nadie. La verdad que yo cuando vi la noticia, porque además, bueno, está la proposición en el Pleno, pero algún medio de comunicación sí ha hecho el público y tal, y claro, cuando ves la proposición y dice mejor acceso por carretera, y dices, bueno, pues sí, hombre, siempre hay que mejorar, sabemos las circunstancias de Perales, pero cuando vas ahí te dicen, no, una rotonda, que creo que la noticia decía incluso lo de rotonda entre tal, no sé qué, que lo propone Ciudadanos. Digo, ¿Ciudadanos? Pues sí, yo he escuchado a este señor hace, pues eso, 8 años por lo menos llevo yo escuchando lo de la rotonda. Bueno, es que hemos visto los planos. Yo recuerdo que el gobierno de Pedro han ido allá a Perales con los planos. Yo los he visto, vamos, personalmente yo he estado en asambleas que se han hecho y están hechos los planos con la rotonda. Me acuerdo discusiones, oye, hay que poner un carril bici para que se aproveche, se pone un carril bici y se une, por sabéis que hay problemas con la unión del carril bici de Perales del Río y tal, no sé qué. Y salen con estas propuestas que muchas veces, que sí, que sabemos que no van a ningún lado, del Pleno y tal, y esta tarde se entretendrán un rato en comentarlo. Imagino que alguien se lo explicará, pero coño, no se lo ha explicado alguien antes. Es que al final estos temas, muchos temas de estos que se quedan ahí. No sé si queréis comentar alguno, Valentín y Mariano. Algo no, eso. Primero, la propuesta, pues me imagino que todo el mundo la aprobará. Lo que pasa es, como siempre, pues un canto al sol, porque si todo queda así, pues muy bien, pues ya está. Pero realmente esa salida es muy necesaria, no solo por los vecinos de Perales, sino porque ese polígono industrial nos ahorraríamos muchos litros de gasolina, porque ahora toda la salida y entrada que tiene el polígono por la carretera Andalucía y el nudo ese, pero que solo es de salida el nudo,
porque no es de entrada, está cerrada la entrada, y por lo tanto un desahogo a que pudieran salir directamente a la M50 sería, ahorraría, insisto, mucho combustible, mucha contaminación y mucho tiempo para todo el mundo, ¿no? Ahora, antes de continuar con los puntos, quería hacer, porque nos han mandado un Twitter a uno de los comentarios que hemos estado haciendo de uno de los temas, que hemos estado hablando del aumento de frecuencia de la línea C3, y nos hacen desde Twitter, del Twitter de Ferroviarios de Madrid, nos dicen que igual lo primero que habría que hacer en este caso es pasar de 2 a 4 vías, como se dijo en el plan de cercanías que por lo visto está elaborado, es decir, la necesidad terminado y aprobado, y en su tiempo con proyecto, había un proyecto, y hacer una segunda estación en Carpetania. Es decir, todo eso estaba unido con un proyecto de desdoblamiento. Tiene absoluta razón, porque son profesionales. Escribe responde también el Partido Popular en este caso a nuestro tuit y al de Ferroviarios. Dicen que ellos también están de acuerdo, que efectivamente que duplicación de vías y regulación del tráfico ferroviario, que es, digamos, una parte de su propuesta que hacen para esta tarde. Porque de acuerdo estamos todos, la cuestión es que se haga algo. Porque uno de los problemas que había para el aumento de frecuencia es que como esas vías son compartidas por muchas cercanías y por el AVE, el AVE va por otro sitio, pero muchos de cercanías, no, de mercancías, muchos trenes de mercancías y tal, pues evidentemente no es tan fácil regular el tráfico, ¿no? Recuerdo, Valentín, que llevaba y que además no lo escuché en esto, y pido que se mantenga o que se informe al partido que presenta esto, un nuevo paso para minusválidos para el cerro. No hay nada, es decir, es una escalera. Sabéis que ese paso es una escalera. Sí. Es decir, por lo tanto, entendiendo que alguien que va con un carrito no puede ir, anulaba esa de la escalera o la ampliaba de tal forma que pudieran pasar carritos de personas minusválidas. Es decir, que porque una persona no puede ir, salvo que vaya por la carretera desde Getafe al Cerro Los Ángeles. Sí. Es decir, recuerdo llevaba una pasarela para esto, que llevaba otra sobre la carretera Andalucía. Llevaba otra también en esa misma dirección. Bueno, pues seguimos avanzando. Agradecemos en este caso al Twitter de Ferroviarios de Madrid su colaboración, porque y que siempre significa que nos oyen. Sí, significa que van aportando ahí propuestas. Proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe, reiterando los acuerdos plenarios por el derecho a la vivienda, así como dar respuesta a las familias que se ven obligadas a ocupar una vivienda. Pues entiendo que dentro de este marco de todo el tema de los desahucios, pues ahora Getafe se reitera en pedir que lo que se ha aprobado en el Pleno se cumpla. No sé quién quiere comentar algo. Valentín. No, yo también me la he visto y efectivamente lo único... Es que sé que seguro que se la ha leído, por eso le he dicho al primero, porque seguro que le ha echado un vistazo. Me intento leer todas, incluso si hay luego tiempo, traía aquí unas notas sobre una cosa que hablamos el otro día, es que no sé si al final la enmienda o no, que digo la de la persona non grata del obispo, y quería aportar algunos puntos, ¿no? Pero bueno, entonces si da tiempo, de acuerdo. Esto es, pero es que es lo que hemos hablado antes y a veces a uno le duele tener que repetirse tanto, ¿no? Tiene la razón la propuesta de Ahora Getafe en todo, pero es lo clásico, se van aprobando muchas cosas, como no se ponen medios, como no se ponen presupuestos por medio, etcétera, pues no se cumplen. Entonces, claro, es fácil llegar a los 9 meses y decir, oiga, por de todo esto que usted aprobó, el tanto de junio, el tanto de septiembre, que es lo que hace la moción, no se ha hecho nada. Y es verdad, quiero decir, y es así, y por lo tanto, la moción procede en el sentido de decir, oiga, le recuerdo a usted que se aprobaron estas cosas y no se han llevado a cabo, ¿no? Inventario de viviendas vacías, preparación de un plan de ocupación de viviendas, etcétera, ¿no? Y esas cosas no se han hecho y, en ese sentido me parece coherente la propuesta. Lo que pasa es que aquí hay un mal global de fondo y es que yo creo que hay que dar una vuelta, ahora que se está haciendo el documento de participación ciudadana, habría que dar también una vuelta a todo el documento de funcionamiento plenos y de la vida política del ayuntamiento, porque esta forma de resolver, entre comillas, los problemas claramente no sirve. Va a haber que crear una patrulla canina. esta que le gusta tanto a los niños, de seguimiento de eficacia de los acuerdos. A mí me parece absolutamente negativo, y nosotros que tenemos pues una cierta
predisposición a la política y por lo tanto nos motivan. Esto, imaginemos a las personas estas que están en sus casas tranquilamente, que les da igual una cosa que otra, porque como no están metidos, no discuten. Esto les debe sonar a chino. Vamos a ver, se toman acuerdos de pleno y se van tomando acuerdos y no hay ninguna eficacia en el grado de cumplimiento. Entonces, ¿para qué están? Dentro de 4 años, ¿qué vamos a hacer? Se tiran los trastos a la cabeza, pero han sido 4 años inútiles porque no se ha cumplido absolutamente nada. Oiga, si no se sienta el gobierno municipal con las ARES para intentar ver cuál es el grado de vivienda vacía, si en una ciudad de 200.000 habitantes, cuántas nos corresponden y a cuántas podríamos tener acceso, con qué precio y si hay distintas modalidades, una, si son compradas, 2, si pueden ser en alquiler, 3, si pueden ser con un compromiso social de renta social en función de los recursos económicos de que dispongan. Todo esto, si no lo hace el gobierno, que lo haga la oposición y se presente y le diga, mire usted, esta era su tarea. Y como ustedes no la han hecho, la hemos hecho nosotros. Por lo tanto, no pedimos a reiterar que se reitere otra vez. No, pedimos a que se apruebe. Que se pueden tener viviendas, 1 en propiedad, 2 en alquiler, 3 en función de su renta social. Y 4, el SARE está dispuesto a darnos 200 viviendas, 100 viviendas o 50 viviendas. Eso, si no, no hay otra razón de ser. ¿Qué es esto reiterar? No. Deme grado de eficacia de sus mociones. Claro. Deme grado de compromiso de sus propuestas. Así es. A ver, de poco va a valer esta proposición, porque no va a valer de nada, como ya sabemos aquí. Se va a aprobar seguramente, porque todo el mundo va a decir no, que se tiene que cumplir lo que se aprueba en pleno, pero es una mera palabra. Es una mera palabra como todas las proposiciones que no se han cumplido. Y así se va a quedar. O sea, si no planteamos proposiciones con algo de peso y resolutivo para que se pueda hacer, vamos a quedarnos siempre igual. Seguimos avanzando, porque para no reiterarnos todos en lo mismo. A ver, por alguna de las propuestas, porque ya os digo, nos quedan todavía unas cuantas y ya estamos cerca de las 11, pero bueno, entre las que no se han comentado, pero que también sabéis que ha dado mucho juego político, por no entrar en algunas que son más o menos tradicionales, lo vamos a llamar ya así, porque hay algunas que llevan defendiéndose hace tiempo, y aquí hemos hablado muchas veces, estaría el asunto de la proposición, en este caso, de la Alcaldía-Presidencia, sobre la modificación de la relación de cargos de la Corporación Municipal a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y parcial. Esto significado y traducido al getafense de llano, al getafense llano es la famosa propuesta que solicitó en su día ahora Getafe, y que sabéis, como bien os hemos contado, que se tiene que realizar desde la alcaldía, de la modificación de los cargos, de que van a pasar los concejales, en este caso de ahora Getafe, de 3 a 5 en las liberaciones. Se reparten los sueldos de los 3 entre los 5. ¿Vale? Que era la propuesta que hacía ahora Getafe a la hora de las liberaciones, y que bueno, que aquí hemos estado diciendo que parecía que había un compromiso de que se iba a llevar para el siguiente pleno. Esto se ha demorado, no sé si ha sido 1 o 2 plenos, ya me estoy empezando a perder de fechas, pero no sé si se aprobó en febrero, y no se llevó a marzo, que además yo lo dije aquí públicamente, entonces ahora tengo que decir también que ahora sí se lleva, y ahora ya se lleva a pleno. ¿Qué os parece? Bueno, que parece que sí se lleva, y que bueno, oye, no sé si esto habilitará nuevos cauces de diálogo entre ahora Getafe y el Partido Socialista. ¿Y qué 5 van a cobrar? No, yo creo bueno, eso ya vamos a esperar a que se apruebe. Yo creo que llevarlo en este pleno precisamente es un arma arrojadiza del PSOE. Sí, yo creo que también lo hicieron a propósito. Porque efectivamente esto... Lo has dicho tú. Sí, no, y lo mantengo, y además lo justifico. No creo que sea algo hecho a propósito por Sara para fastidiar, ¿no? Lo que sí está claro es que... Sí, bueno, yo no me atrevo a decirlo. Lo que sí está claro es que esto es una cosa que planificó ahora Getafe hace 5 meses o algo así, y que efectivamente se ha perdido hasta ahora. Y justo las condiciones que se daban dentro de ahora Getafe hace 5 meses son distintas a las que hay en este momento. Hace 5 meses había 2 concejales que querían liberarse, y ahora, de esos 2 que querían liberarse, no quiere liberarse uno de ellos. Y entonces lo que se pretende es que se liberen uno de los siguientes de la lista, que es del POSI, que tiene su trabajo y que no quiere liberarse, pues porque a medio de curso es profesor, dice, no voy a dejar ahora a mitad de curso a mis alumnos, no sé qué y no sé cuánto, y no me libero. Y entonces, bueno, pues eso va a crear un problema dentro de ahora Getafe. Entonces yo no sé si la enmienda, o sea, si la petición se va a mantener o no, porque el problema va a ser que diga, bueno, ¿y qué 5? Como decías tú muy bien, Mariano, ¿no? ¿Y qué 5? Y ese qué 5 puede ser un problema grave dentro de ahora Getafe, porque hay 2 posturas muy enconadas, y entonces puede ser utilizado para que una parte diga, pues si no te liberas, deja tu cargo, tu acta municipal.
y como arma arrojadiza, y si no, pues se te expulsa. Entonces hay que estar los siguientes. Yo no estoy muy al loro del asunto, pero habrá que ver este mes ese tema cómo va. Y además es muy importante ver qué pasa hoy. O sea, ¿qué dice ahora Getafe? Se mantiene el número de 5, pero dice, oiga, le voy a dar 4 nombres y el otro se mantiene en suspensión. Pero claro, eso no es tan fácil, porque el ayuntamiento tiene que planificar sus cuentas, tiene que hacer sus gestiones administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Pero yo voy a decir una barbaridad y seguro que puedo tener esto, pero ya vuelvo a decir, le digo muchas veces al director, esta semana me tocan palos, y me tocan, ¿eh? Ahí están los Twitter, ahí están los que entran en mi muro, lo ven, ¿no? Pero dicho esto, yo estoy porque estén liberados todos los concejales de un ayuntamiento. Yo creo que deberían estar todos. No, pero vamos a ver. Bueno, pero ese es otro debate. Correcto, yo es al revés. Yo creo que hay... Y segundo, a esos 5, oiga, mire usted que pase el siguiente. Pero ¿por qué se le va a obligar a alguien que tiene un puesto de trabajo y no quiere que pase el siguiente y punto? Pero ¿por qué digo que tendrían que estar liberados? Tendrían que estar liberados, pero con una gestión, dar con una gestión. Porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, haber conseguido el metro en Getafe? ¿Cuántos millones? Oiga, si lo ha conseguido un concejal, yo le pago 30.000 euros al año a gusto con tal, o hacer una universidad, o hacer un hospital, o hacer un polígono industrial, o hacer un parque tecnológico. El problema es si cobra, pero hace gestión y trae unos recursos muy superiores a lo que es su coste en la vida municipal. Tener 27 personas pisando todas las administraciones, intentando presionar a todas las administraciones, generando recursos en todas las administraciones, es absolutamente mucho más barato que tener a los concejales pagándoles su asistencia a pleno sin tener y sin poderles seguir responsabilidades. Oiga, que se liberen, pero que digan lo que estaba diciendo antes, la gestión. Es decir, oiga, no me traiga usted más mociones, dígame de las mociones que ha hecho cuántas han cumplido. Hágame usted una fiscalización de grado de cumplimiento de sus tareas. Y vuelvo otra vez a decir, los grandes proyectos, las grandes cosas suponen unos recursos para un ayuntamiento que están muy por encima del coste de lo que cuesta un cargo público. Ahora, si vale, si no vale, oiga, pues no. Mire usted, ni liberado ni nada. Si que usted viene al pleno gratis y además paga por la luz que gasta mientras el tiempo que está iluminado. Sí, eso puede ser un debate, pero puede ser un debate verlo, ¿no? Nosotros no defendíamos eso, nosotros defendíamos, primero, además la propia ley, tú sabes que fija el número de 17 concejales como el máximo número de concejales, y lo único que se hace aquí, como lo hace desde un punto de vista económico, pues digo, oiga, pues me reparto el dinero. Pero entonces ahí entran ya los debates de que si los cargos públicos deben de ser una oficina de empleo, ¿para qué queremos tener, si luego, como vemos, no hay diálogo con la administración o entre los distintos partidos o tal? Pues tener una fábrica de hacer mociones lo único que da es más lectura de problemas que otra cosa. Entonces, para mí tendría que haber habido dentro de mi organización un debate previo de para qué queremos esas liberaciones, qué trabajos se van a hacer, etcétera. Y no, como en este momento, insisto, y eso es lo peligroso para mí, triste, pero espero que se arregle, y es que se utilice dentro de la organización como arma arrojadiza entre un grupo y otro, tú te liberas, no te liberas, no me has liberado o sí me has liberado. Eso es la cuestión. Yo creo que hay otro tema, fuera del que estabais, que eso sería para un debate más largo. De ese debate, ¿no? De ese debate que siempre se pone encima de la mesa. Además conoces mucho el mundo municipal. Tú sabes que hay muchos países de Europa, como Suecia, como Noruega, donde el 90% de los concejales no están liberados y tienen su trabajo y luego hacen las tareas fuera de eso, ¿no? Ese es el trabajo político. Tienen técnicos adscritos que son como si fueran concejales porque además son políticos. Políticos. Y además todo el mundo sabe que esos son un arquitecto político del PSOE o del PP o de ahora Getafe, y es un cargo. Y el otro lo que hace es presentarse por la tarde y le dice qué es lo que ha hecho durante el día. Viene a fiscalizar. Pero eso es precisamente lo que no tenemos aquí. Si no hubiera habido, por ejemplo, el problema que hemos tenido de haberse nos escapado los plazos de hacer las propuestas para los presupuestos, o el propio tema que tuvimos con las ordenanzas fiscales. Porque no tenemos esas cosas. Claro. Hay un tema ahí que creo que es el más significativo en estos momentos, bueno, pues sobre todo para esa actualidad local y actualidad política, y es, contando la situación que ha contado muy bien José Valentín, la cuestión ahora es, y con lo farragoso que suelen ser los trámites administrativos, por eso, bueno, pues esta disputa esa de si se ha presentado en este momento o no, por alguna razón en concreto, es esa propuesta es de 5,
si tú no estás obligado a aceptarlo. Hablamos estos días de la dimisión, en este caso, de Mónica Cerdá. Es decir, digamos que no es obligatorio. O sea, tú puedes aceptarlo, pues ¿no? De lo de Mónica ni hablamos, ¿no? No, eso... ayer, ¿Tú quieres que te...? Ayer estuvimos una hora. Yo creo que ya con una hora tuvimos de sobra. Y seguro que vamos a hablar más. No, pero lo que voy es que entiendo que si por el tema administrativo, si hoy se aprueba, porque además creo que se va a aprobar, se aprueba esa moción, se quedan con 5. Si solo, digamos, acceden a esa liberación, porque evidentemente no se puede obligar a nadie, solo 4, lo que realmente pasa al final de eso es que lo que están perdiendo es capacidad económica, aunque suene muy mal decirlo en este sentido. Pero sí que es verdad que claro, los 5 sueldos se van a dividir entre... O sea, los 3 sueldos se liberan entre 5, pero claro, si solo acceden 4, pues hay un sueldo que si nadie lo coge, se pierde. Sí. Entenderme cómo lo quiero decir, que entiendan los oyentes. Decir, al final, oye, los partidos, por mucho que no nos guste, y a lo mejor, pues estando los partidos, necesitan capacidad económica para hacer su labor, y eso es indiscutible. Y al final parece que esa jugada del final es que si al final nadie lo coge porque no quieren cogerlo por estos problemas internos que aquí hemos comentado muchas veces, al final lo que están pasando es que lo único que hacen es que se quedan sin esa liberación. Entiendo que esa liberación se queda ahí. O sea, no hay problema en más adelante que se acepte dentro de un año, no, una que está aprobada en pleno, eso ya no se puede tocar. No, entonces hay que decir, es importante decir, solo para que la gente lo sepa, porque si no puede ser utilizado como arma. Mira, que quieren liberarse 5, que supone, primero, una renuncia de parte del sueldo de los que ya lo tienen, y que al ayuntamiento incluso le supone un ahorro. Se han echado cuentas y hemos visto que supone un ahorro, por lo tanto, aclarar que el pasar de 3 a 5 no va a implicar que el ayuntamiento se gaste un duro más, sino que es efectivamente la renuncia de una parte del sueldo por parte de los concejales que ahora lo tocan. Hombre, el mayor ahorro si solo lo cogen 4. Ahí el mayor ahorro, como decía. Mucho más. Seguimos ahorrando. Bueno, ya nos hemos pasado, como siempre, son las 11:08. Ya está aquí en el estudio, ya ha venido Ruth Holgado para contaros todo lo que ha pasado en la rueda de prensa de Sara Hernández. Pero yo aprovecho, porque hombre, ya que están participando en este caso, seguimos con el tema de los ferroviarios y del tren. Nos comentaban en el Twitter de Ferroviarios que otra cuestión sería cómo afectaría esa duplicación de líneas que hablábamos para la línea C3 en el tramo Villaverde-Atocha. Sabéis que ahí se juntan todas las líneas del mundo y claro, dice que eso no es tan fácil a la hora de, de coordinarlo, porque creo que todos lo hemos sufrido, hemos ido en el tren y el tren se te para en ese trozo y dices, ¿por qué? Porque las líneas son limitadas, el espacio que hay, habría que a lo mejor abordar una obra de mayor infraestructura. Y luego además le responde en este caso, en el Twitter estos que nos estábamos compartiendo, responde en este caso al Partido Popular que si Fomento hubiera ejecutado el plan previsto, que estaba comentando Pedro antes, que ya estaría hecho, y nos deja aquí el enlace, que lo tenéis en el Twitter, que nosotros ahora lo vamos a retuitear por si alguien lo quiere ver, los vecinos, que eso que siempre están pendientes de que ya existe un plan, pues de eso que estábamos hablando, para esas estaciones, para esa duplicidad de las líneas. Lo que pasa que hay falta lo de siempre, una cosa que se llama dinero. Y segundo, para el profesional, por si acaso le sirve, porque me temo que puede ser un sindicalista, porque si están a estas horas, seguro que es un sindicalista, por si le sirve de ayuda, decir que el plan que contempla la nueva estación en Carpetania y la remodelación de Getafe Industrial contemplaba también un plan informatizado que costó mucho trabajo, porque introducir una nueva parada en Carpetania suponía el que repartirse unos minutos es tremendamente difícil, por lo que era llegar a esto. Ya estaba hecho y por lo tanto estaba planificado, estaba aprobado, estaba informatizado, y por lo tanto lo que es absolutamente de acuerdo con el profesional, que es que lo hubieran hecho, y ya que no lo han hecho, que lo hagan ahora, que no hace falta hacer nada más, que está todo hecho, hay un proyecto, hay un plan, está informatizado el sistema de servicios, porque era muy difícil entrar en Atocha por la aglomeración que se produce allí de convergencia de distintos trenes, y por lo tanto estaba todo absolutamente terminado. Que pongan el dinero y que lo hagan. Pero estando la otra línea en Villaverde, pues a lo mejor la línea esa podría morir en Villaverde, o sea, y no tener que llegar hasta Atocha. Tenían todo terminado. No sé, nos dice también ahora que también sería interesante hablar en el futuro del aumento severo de averías que está habiendo por el recorte en mantenimiento, por los recortes que está llevando el gobierno. Lo que yo digo, muy importante. En el tema de mantenimiento, y dice que también es otro de los temas. Agradecerle su participación, porque oye, siempre gracias también a la siempre gente. Reconfortarte lo primero que nos escuchen, que te estén aportando cosas, pero sobre todo que nos den ideas y que se influya
se meta en el debate. Yo solamente lo dejo porque algún día tendremos que debatirlo, no lo sé. Están hablando de recortes los grandes bancos. ¿Sabéis que van a un 70% recortes de delegaciones, es decir, de oficinas? Eso va a suponer el recorte del 70% de las plantillas. Estamos hablando de entidades financieras que tienen más de 30.000 trabajadores. Multiplica el 70% por las 4 o 5 más importantes. Estamos hablando seguramente de 150.000 trabajadores que se pueden ir a la calle en los próximos, simplemente por hacer inteligente esto. Y cuando hablamos, es que ahora con la tarjeta que no hace falta oficina. Cuando no hace falta oficina y una acción presencial, te estás cargando una cantidad inmensa de puestos de trabajo. Pero este es un asunto muy grave, además, porque no solo son esos puestos directos, luego tienes pues la persona de la limpieza que va a limpiar las oficinas y que tiene una contrata. Es gravísimo. Lo está anunciando como el Santander, el BBVA, ayer una caja de Andalucía, no me acuerdo lo tenía por ahí apuntado, también apuntaba a que iba a cerrar un montón a despedir 1.150 trabajadores. No recuerdo ahora el nombre, pero lo tengo por aquí apuntado porque tengo tantas notas. Y esto es muy grave. Cuando dicen que la crisis ya se ha pasado, la crisis todavía está por llegar. Y o repartimos el trabajo y repartimos los ingresos, porque aquí lo que está haciendo una transferencia tecnológica, toda la tecnología que está permitiendo esto de las tarjetas, no sé qué, la oficina en casa, el banco en casa, el pague usted con el móvil, todo ese avance tecnológico se lo están aprovechando y apropiando las grandes corporaciones y perjudicando a los trabajadores. Y no redunda en beneficios ciudadanos, porque el hágalo usted mismo ahora significa que yo le quito un trabajador porque llego con mi tarjeta, me meto y no tengo que ir a la ventanilla que antes había una persona. Es lo mismo que la gasolina, donde antes había una persona despachando gasolina, ahora llegas tú esto. Pero eso no redunda en beneficio de que salga más barata la gasolina, ni redunda en beneficio de que te van a dar más intereses por tu cuenta como consecuencia de que... Eso a lo de los contadores. Claro, es decir, por lo tanto, el hágaselo usted mismo, que parece que es un avance tecnológico, es un beneficio mayor para las grandes empresas y para las grandes multinacionales. Unicaja era quien iba a reducir 1.120 puestos de trabajo. Oye, no me quiero ir. Ha dicho Valentín que tenía que comentarnos algo de lo de la proposición del obispo. ¿Querías comentar algún tema? Sí, el otro día ya hablamos de ello y dijimos, y a mí me parece bien que aunque se apruebe la moción, tampoco me parece un tema grave, porque aquí parece que es un poquillo pelillos a la mar, ¿no? Me parece grave que se haga, como decía Pedro, persona non grata, pero el problema es que a mí cuando hablamos de esas cosas me gusta documentarme y me he leído la carta pastoral, son 7 folios. Y la verdad no solo es un ataque al tema directo de eso, sino que es algo mucho más grave, porque lo que está diciendo, pero lo podemos ver en otro momento, publicaré un artículo en Mil Ojos, lo que sea, lo que se está diciendo en esa pastoral es que la ciencia no debe avanzar porque Dios nos ha dado el cuerpo que Dios nos da, y por lo tanto hacer cualquier cosa sobre ese cuerpo pues implica que no estás atendiendo a Dios y no sé qué. Es una injerencia donde dice, por ejemplo, una de las cosas, literalmente, se trata en esencia de una ley injusta y por lo tanto a nadie obliga en su conciencia. Es decir, de alguna forma está diciendo, oiga, no se obliga a cumplirla. Por otro lado, está hablando dice, los principios de la antropología cristiana. Pero oiga, ¿eso qué es? Y entonces dice, la ciencia es que no los conoce, pero la ciencia tiene que ir por su camino y el cristianismo por otro. El problema que veo yo en esa, que es un problema muy grave y que tendremos que verlo más despacio, es que es al revés, es una injerencia de la Iglesia sobre los temas civiles. Siempre lo ha sido. Y el problema que tenemos es que hay un sitio donde dice además que ellos fomentan... Que se lo digan a Galileo. Sí, que ellos dicen el afán de contribuir al bien común, o a Miguel Servet, favoreciendo el liderazgo de los católicos también en el ámbito político. Están buscando que ellos intervenir en política, y como aquí vemos que es el problema que estamos dándole los colegios y la educación de nuestros hijos en muchos casos, y estamos haciendo que estén en una educación donde tiene un punto que ya no os quiero tal, pero voy a escribir un pequeño comentario en mi blog, donde tendrían que estar, es curioso porque ahí hay mucho dinero, tendrían que estar contra las oficinas de cirugía estética, porque lo que dicen es el cuerpo que Dios te ha dado, no lo desprecies y acéptalo como tal y no intervengas en ese cuerpo. No fuera cirugía ni estética ni no estética. ¿Sabéis lo que acabas de decir? Terrible, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es que por encima de la problemática concreta de la transexualidad está poniendo está cuestionando en el artículo todo el tema de la medicina, de la biótica, además de que habla hasta del socialismo, como elemento perverso de la sociedad. Una pastoral de los obispos peruanos de ayer dice que votar a los partidos de izquierda es pecado.
Literal. Que os venís arriba, son las 11:15. Tengo a mi jefa ahí que me está esperando, que tiene que entrar. Que nos cuente. Que tiene que entrar a contaros todo lo que ha pasado en la rueda de prensa. Tenemos un montón de gente pendiente que le tenemos que llamar, que tienen que entrar. Va a entrar gente de Lampa de la Carlos V. Bueno, tienen muchos invitados que van a venir y que van a estar aquí. Tenemos que contar mucha más actualidad. Yo tiro la última con eso. Si no tengo yo mala información, y Mariano seguro que lo sabe, en un rato hay una rueda de prensa y se está presentando una denuncia por delitos de odio contra el obispo de Alcalá y el obispo de Getafe por la asociación Colegas en Madrid. Se va a presentar una denuncia por delitos de odio contra los dos, en este caso, si yo no tengo mala información. Y esta mañana, en un rato, era la rueda de prensa. Así que bueno, ahí queda la cosa. La rueda de prensa por la tarde. Ahora os sigue contando Ruth, hacemos una pequeña pausa musical para que yo me vaya y ella venga, y nada, estamos aquí con vosotros, y recordaros que esta tarde a las 4 en directo tenéis el pleno de Getafe, el pleno de ayuntamiento. ¡Qué emocionante! Si no coges el sueño, no hay nada mejor para echarte la siesta. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento, porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. One, two, three. Everywhere you look, my eyes you'll find. Anytime you want me, I'll be there on time. There's no time to be afraid now, just tell me. You'll come with me. You'll come with me. Don't say you've been hurt, I can see it in your eyes. If you haven't laughed, you wouldn't have cried. This could be the right time, you just tell me. You'll come with me. You'll come with me. Fears with someone to love, someone
suburban streets, across the water, home through the town, past the shadows, fall down where evergreen meets. Pretty soon now, I won't come around. I'm almost drowning in her sea. She's nearly falling on her knees. It's almost everything I need. Down on my knees, down on my knees, down on my knees, down on my knees. Someone to love, someone to love. Think out of lies, don't think out of fear. There's a feeling inside you, you must reveal. You have no reason to conceal that you come with me. You come with me. You come with me. You come with me. Only wish I knew who you are. Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, buenos días, getafenses. Como os anunciaba mi compañero José Luis Sánchez Cifuente, estoy aquí con vosotros un miércoles más para repasar la actualidad informativa del municipio, con noticias frescas, ya que los periodistas estamos recién llegados de la rueda de prensa previa al pleno que ofrece la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. Y me gustaría empezar hablando de una noticia importante, una noticia que ha supuesto la retirada de un punto del pleno municipal de esta tarde. Y es que se iba a llevar a pleno la modificación del plan general que afectaría 6.300 metros cuadrados de suelo urbano situado en el hospital y el Parque de la Alhóndiga. Han sido muchas las voces que se han alzado estos días en contra de talar árboles en ese parque para hacer este aparcamiento, que si bien es cierto es muy necesario para el hospital, y la alcaldesa ha querido dar explicaciones a este respecto. Lo que nos ha dicho es que la retirada de este punto se debe a que para que se realice una modificación en el PJU es imprescindible la mayoría absoluta, y ya los otros grupos, en las reuniones previas al pleno, en las comisiones, mostraron su rotundo no a esta propuesta. Así lo hizo ahora Getafe públicamente a través de un vídeo que difundió a través de sus redes sociales, y también recibieron un no rotundo tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. La alcaldesa ha dicho que está triste y que para ella es muy triste que no se pueda seguir apostando por la sanidad pública al haber tomado esta decisión, y que lo van a seguir insistiendo, llevarlo a cabo durante los próximos 3 años que les queda de legislatura, porque considera que es algo que hay que abordar. Ha afirmado haberse hecho mucha demagogia con este tema e insiste en que las informaciones que se han vertido respecto a este asunto eran falsas. Es más, ha dado un dato. Dice que únicamente
estarían afectados 9 árboles de la parcela de 6.300 metros cuadrados para construir este aparcamiento. Estos son los argumentos y las explicaciones que ha dado en la rueda de prensa previa al Pleno. Ha querido abrir con este tema y ha querido explicar que si no se lleva a Pleno no es por las presiones de los ciudadanos que se han iniciado estos días a través de las redes sociales, sino porque para modificar el plan general urbano es necesario el apoyo de todos los grupos políticos. Lo seguirán intentando, tal vez, digo yo, tendrán que pensar en fórmulas alternativas. Continuamos. Y continuamos repasando la actualidad del municipio. Como nos hemos puesto el color verde para el inicio del programa de hoy, continuamos con una noticia de alcance medioambiental. El Gobierno municipal ha exigido a la Comunidad de Madrid que tome medidas para evitar el deterioro del Parque Regional del Sureste. Se vuelve a llevar a pleno, se vuelve a insistir en que se trabaje sobre este Parque Regional del Sureste, que tantas noticias y tantos monográficos se están realizando sobre este tema en los últimos meses. El Gobierno municipal exige a la Comunidad de Madrid que tome medidas para evitar el deterioro del Parque Regional del Sureste a través de la repoblación de la zona con especies autóctonas y la urgente limpieza de los vertidos no controlados. En lo que respecta a la presencia de especies invasoras de flora y fauna, se exige al Gobierno regional que se realicen campañas de difusión sobre los valores medioambientales de este parque y su necesaria conservación. En la proposición que se lleva al Pleno de esta tarde, se exige la puesta en marcha de otras medidas ante el evidente deterioro del Parque Regional del Sureste. Por ejemplo, en lo que respecta a la prevención y control de incendios, que requieren más medios materiales y personales ante la posibilidad de que se puedan producir contratiempos. También es necesaria la inversión, dice esta moción, en cuestiones de conservación, mantenimiento, preservación, fomento y restauración de los valores y recursos del Parque Regional del Sureste. Igualmente, se solicita a la Comunidad de Madrid la necesidad de realizar la creación de rutas que fomenten el conocimiento de este enclave natural. La mencionada falta de actuaciones ha supuesto el deterioro de este parque, a pesar de que la Ley 6/1994 de 28 de junio lo declaraba como espacio protegido. Se añade la circunstancia de que el pasado verano se produjo un incendio que asoló una parte importante del Pinal de Casa Eulogio, una zona de especial protección medioambiental, reserva integral, que se halla en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, con gran riqueza y diversidad de flora y fauna. El pasado mes de agosto se remitió al Servicio de Planificación de Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid la solicitud de restauración de la zona afectada por el fuego a fin de devolver al enclave el valor ecológico que le llevó a obtener el grado de protección del que gozaba y goza a pesar del deterioro sufrido. Y continuamos, y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la moción que Izquierda Unida Los Verdes iba a llevar a pleno solicitando que el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, fuese nombrada persona non grata. Ha habido novedades a este respecto, ya que Ciudadanos ha presentado una modificación, una reprobación a esa moción en la que piden que lo que se vote en el pleno de esta tarde no sea nombrarle persona non grata, sino hacerle una reprobación y pedirle que se eche atrás y que rectifique respecto a la carta pastoral que firmó junto al obispo de Alcalá, en la que criticaban contundentemente la reciente aprobada ley de transexualidad en la Asamblea de Madrid. Es un tema del que hemos hablado largo y tendido durante esta semana. Otras asociaciones locales, como Getafe, se ha hecho eco de esta noticia, fueron los primeros en poner la voz de alarma. Lo publicamos en nuestra página web y veremos lo que pasa esta tarde en el Pleno. El concejal de Izquierda Unida, Javi Santos, que ha estado presente también en esta rueda
previa al pleno, ha dicho que estaban estudiando esta posibilidad y todo apunta a que muy probablemente aceptarán la reprobación de Ciudadanos y finalmente lo que se pedirá será una rectificación y no que sea nombrado el obispo persona non grata en Getafe. Es curioso y es importante señalarlo en estos micrófonos que después de que Izquierda Unida iniciara esta campaña, la diócesis de Getafe respondió con una campaña orquestada en redes sociales en la que bajo el hashtag obispo persona grata invitaba a todos los feligreses de la Iglesia Católica a defender por qué Joaquín María López de Andújar no se merecía esta etiqueta que le querían colocar en el Ayuntamiento de Getafe. Toda esta campaña desembocó en que hace aproximadamente 2 días los correos electrónicos tanto de los grupos municipales del Partido Socialista como de Ahora Getafe, como de Izquierda Unida, como de Ciudadanos, amanecieron con más de 10.000 correos en esta línea, 10.000 correos en los que se pedía a estos grupos políticos que respetasen la libertad de expresión y la figura del obispo. Lo que está claro es que si las leyes se hacen, están para cumplirlas, y este tipo de cartas pastorales lo que hacen es incitar al odio y invitar a determinadas personas en función de la religión que profesan a rebelarse contra una ley que está ahí y que está ahí para cumplirse. En esta línea, la alcaldesa de Getafe lo que ha hecho ha sido enviarle al obispo una carta a título personal que os voy a leer para que todos conozcáis el contenido de la misma. Está firmada de puño y letra por la propia alcaldesa de Getafe y dice así: Estimado obispo, tras sus reflexiones pastorales, donde mostraba su rechazo a la reciente aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, como alcaldesa de Getafe me dirijo a usted para expresarle mi profundo rechazo y condena a las opiniones vertidas por usted y por su homólogo, el obispo de Alcalá de Henares. La norma aprobada por la mayoría de la Asamblea de Madrid, representando la soberanía popular de todos los madrileños y madrileñas, nos permite seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria, y es la continuación de muchas otras medidas que en los últimos años han permitido que nuestro país esté a la vanguardia de las sociedades más modernas y avanzadas. El cambio social del que formamos parte es cada día más plural. Por ello, ejemplos como el del Papa Francisco muestran el camino para que la Iglesia defienda una sociedad donde la discriminación de cualquier tipo o por cualquier naturaleza deba ser erradicada. Como máxima representante de los vecinos y vecinos de la ciudad de Getafe, dice nuestra alcaldesa Sara Hernández, les solicito abiertamente que rectifique sus palabras en lo que a la aprobación de esta ley y las consecuencias positivas que la misma contempla para los madrileños y las madrileñas se refiere. Todo ello en aras a dejar patente, desde las instituciones que ambos representamos, nuestro compromiso a favor de una sociedad igualitaria, justa, libre y sin discriminación. Ayer, en la plaza del Ayuntamiento, se producía una concentración espontánea gestada a través de las redes sociales en favor de los 3 policías de Getafe. Recientemente se conocía que el Tribunal Supremo había
había fallado, había modificado la sentencia del anterior tribunal en la que finalmente indultaba a uno de estos 3 policías y reducía considerablemente las penas a los otros 2. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de estos policías, Ismael García. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Queríamos hablar contigo y que nos contases cuáles van a ser las medidas que vais a iniciar a partir de ahora respecto a la solicitud de indulto y cómo vais a continuar reivindicando vuestra inocencia a pesar de que os visteis implicados en un tiroteo en el que una persona falleció y otra resultó herida. Bueno, pues lo primero, vamos a seguir todavía los cauces judiciales que nos amparan en la ley. Luego, seguidamente, pensaríamos en el indulto. Y a través de la plataforma pues estamos recogiendo firmas a través de change.org, estamos recogiendo firmas para solicitar el posible indulto, pero todavía tenemos que agotar las vías judiciales que nos quedan. Eso te quería preguntar, ¿tenéis todavía posibilidad de recurso respecto a este auto del Tribunal Supremo? Sí, respecto al auto todavía nos queda un recurso y luego el de amparo, el recurso de amparo que es ante el Tribunal Constitucional. O sea que vais a agotar todas las vías judiciales, pero paralelamente vais a seguir recogiendo firmas imagino que por si acaso fallaran esas 2 opciones, tuvieseis lo del indulto ya bastante avanzado. Entiendo que vais a enfocarlo así. Sí, así es. O sea, una vez que acabemos las vías judiciales, pues vamos a ir recogiendo firmas y para solicitar el indulto. Sí que es cierto que ya hemos recogido bastantes firmas. Tenemos el apoyo de un montón de gente a través de la corporación, del ayuntamiento, de la alcaldesa y de toda la corporación, y vamos a solicitar también el indulto a través del ayuntamiento, que lo va a pedir al gobierno. Y bueno, pues ahí estamos un poco con la lucha y recibiendo el apoyo de todo el mundo. ¿Cómo recibís esta noticia? Porque imagino que después de llevar meses hablando de 15 años a pasar a hablar de 3 años y 9 meses, para vosotros es una pequeña victoria, pero entiendo que si seguís adelante es porque no estáis satisfechos con esta condena. Sí, a ver, es un poco agridulce porque sí que es cierto que estabas pensando en 15 años y se te queda reducido en 3, pero hay cosas que todavía pues no se han llegado a concretar bien, o sea, y entonces hay que seguir luchando porque no me parece justo, por lo menos en mi caso. Perfecto, pues lo que quería era hablar con vosotros, algún acto, alguna campaña en los próximos días en los que puedan participar los getafenses que todavía no hayan firmado esa petición, o estáis planificando. Pues todavía estamos pendientes un poquito del tema de los recursos y a través de la plataforma se irá informando de los posibles actos que hagamos y de lo que vayamos a hacer. Vale, seguís los 3 de la mano porque sabemos que Óscar Daniel ha sido absuelto, vosotros dos seguís ahí. Así es, o sea, Óscar ha salido absuelto y estamos muy contentos por él, nos hemos alegrado mucho por él y bueno, pues esperamos que se nos absuelva a nosotros también. Y él también pues va a seguir con nosotros apoyándonos y luchando hasta el final. Llevamos 4 años y medio en esto, los 3 juntos, y lo hemos pasado muy mal y seguimos pasándolo mal, y bueno, y él va a seguir al frente con nosotros. La argumentación de la sentencia, imagino que os la habéis leído y releído y vuestros abogados os han explicado por dónde podréis recurrir. ¿Nos puedes dar alguna pista en torno a hacia dónde se va a dirigir? Bueno, en eso no puedo hablar mucho, no me puedo meter ahí. De momento todavía ahí no me puedo meter y no puedo hablar en ese aspecto. Están los abogados trabajando en ello y no nos han informado de nada, sino que están trabajando en el posible recurso y ya está. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y suerte en vuestra lucha, a ver si al final conseguís realmente lo que os habéis propuesto. Un saludo, gracias. Venga, pues es que no te he oído, lo último no te he escuchado, no estoy aquí en una calle que hay bastante ruido, no te he escuchado. No te preocupes, agradezco. Pero venga, pues muchas gracias por el apoyo y nada, pues seguiremos luchando, ¿vale? Seguimos en contacto, un saludo, gracias. Venga, gracias, hasta luego, buenos días. Y continuamos repasando la actualidad municipal, la actualidad de Getafe. El Gobierno municipal hace frente a más de 2,5 millones de euros de facturas pendientes del Gobierno de Juan Soler. Así lo anunciaba la alcaldesa Sara Hernández hoy en la rueda de prensa al previo. Decía
que el Gobierno Municipal de Getafe iba a llevar al pleno de esta tarde el reconocimiento extrajudicial de miles de facturas pendientes por un valor de 2.600.000 euros. Se trata en su mayoría de facturas del pago de suministros con una cantidad adeudada que asciende hasta la cantidad indicada en electricidad, agua, luz y gas. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Getafe reducirá notablemente el pago medio a proveedores, cuyas cifras se encuentran desorbitadas precisamente por el adeudamiento que ha originado la gestión política en la pasada legislatura. Al menos así lo afirmaba hoy en rueda de prensa la alcaldesa Sara Hernández. La propia alcaldesa ha explicado que en la actualidad el consistorio getafense está realizando pagos a sus proveedores en un periodo de 70 días y con esta remanente de crédito, con este reconocimiento que se pretende hacer en el pleno de esta tarde, pasarán a hacer los pagos a sus proveedores en periodos inferiores a 30 días. Estas son las explicaciones que ha dado la alcaldesa. Si bien es cierto, ha sido preguntada por los periodistas sobre esta práctica que se realiza habitualmente, o sea, cada determinado tiempo se llevan a pleno estos reconocimientos extrajudiciales de crédito, y le han preguntado si se va a continuar haciendo o se van a continuar llevando a cabo estas prácticas o ya por fin se va a conseguir llevar al día el pago de estas facturas. Ha hablado de que todavía hay cantidades pendientes de pago, pero que son cantidades ínfimas comparado a los datos que estamos ofreciendo aquí hoy. Ha hablado de en torno a 200.000 euros y considera que a partir de ahora podrán mantenerse al día con los pagos a los proveedores. Continuamos repasando la actualidad del municipio, en este caso para hablar de educación. Ayer la Comunidad de Madrid anunciaba que el Colegio Emperador Carlos V será ampliado. 6 aulas de primaria, una biblioteca, un pabellón polideportivo serán las obras que se acometan por un importe de 1,4 millones de euros. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del AMPA de este centro escolar, Javier Quintanilla. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo habéis recibido esta noticia? Cuéntame un poco cuáles son los trámites, en qué situación se encuentra y cómo ha sido recibida por la comunidad educativa de vuestro centro escolar. Bien, pues vamos a ver un poco con cautela, como se suele decir en estos casos. Al fin y al cabo solo ha sido por el momento aprobado y como es obvio estamos esperando a que se publique en el BOCAN la convocatoria de licitación. Ya hemos tenido mala experiencia, como bien sabéis, la tercera fase de construcción de ampliación del colegio del año pasado con el comedor. El año pasado en concreto la convocatoria de licitación salió antes de lo que va a salir este año, salió en marzo, y luego tuvimos la mala suerte de que el comedor no estuvo en plazo construido en septiembre. Eso es. Por lo que, como bien te digo, pues estamos un poco con cautela. Sí, es bien recibida, ya nos haya llegado por otros medios, que ya estaban los planos hechos y demás, y más o menos sabíamos a través de la directora del colegio cómo iba el proceso, pero ya te digo que de momento, contentos, porque lo que queremos es que se inicien cuanto antes, pero con mucha cautela. Me hablabas de esos plazos que se complicaron con la construcción del comedor, y me hablabas de que esa publicación se hizo en el mes de marzo y al final tuvisteis problemas. ¿Cómo lleváis el hecho de tener que estar conviviendo constantemente con obras en vuestro colegio? Bueno, pues imagínate, al final esto repercute directamente en la calidad de la enseñanza. El año pasado, pues la experiencia fue muy mala. Hubo que habilitar un aula para los alumnos de segundo de primaria, un aula circunstancial que no permitía ni el acceso de los propios alumnos con las mochilas.
y como es obvio, pues al final esto provoca, los trastornos que provoca son bastante graves. Entonces, bueno, pues como bien te digo, con la administración ya tenemos la experiencia de que las cosas van muy, muy, muy despacio, más de lo que debiera o de lo que nos gustaría, y bueno, pues a la espera. La experiencia hasta ahora, pues el año pasado fue mala, en las otras 2 fases anteriores es verdad que se han mantenido en plazo y antes de iniciar el curso en septiembre lo han tenido acabada las otras 2 primeras fases, pero bueno. Pero la administración ya sabemos todos cómo funciona y es un proceso muy, muy lento. Bueno, Javier, pues esperemos que esta cuarta fase se acometa en plazo y forma y que en septiembre del año que viene, cuando comience el curso escolar, vuestros hijos y hijas puedan comenzarlo en las condiciones adecuadas. Y tal vez la reflexión a hacer desde aquí sea preguntarle a la Comunidad de Madrid si no se tendría que replantear el hecho de construir este tipo de colegios por fases, porque estamos viendo que da problemas. Está claro que bueno, pues aquí Getafe no ha sido el único nuestro colegio y bueno, ya sabemos todo lo que pasó con el Colegio Miguel de Cervantes, creo que se llama, el de Los Molinos. No estoy seguro si el nombre a lo mejor lo estoy diciendo mal. No, perfecto. Bueno, pues es verdad que las experiencias no son buenas. Lo ideal, pues que se construyera todo en una única fase, no en fases, partidas presupuestarias como suelen hacer anualmente. Entonces, bueno, pues con resignación no podemos hacer mucho más. Nosotros es lo que podamos como AMPA, pues movernos todo lo que podamos, pedir reuniones con el inspector de zona, que aunque la pedí yo personalmente hace un par de meses, pero ni tan solo, no solo no nos han convocado para una reunión, sino que tampoco nos han informado absolutamente de nada, ni tan siquiera nos han contestado al escrito. Así que la verdad que la desidia en este aspecto de la administración es grande. Pues muchísimas gracias, Javier, por atendernos esta mañana, por contarnos. Muy Seguiremos bien. en contacto y ya sabes que los micrófonos de Getafe Radio están abiertos para vosotros para que nos contéis todas las vicisitudes. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros. Venga, pues gracias, Javi. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Y continuamos repasando la actualidad del municipio. Vamos a hablar de temas más ligeros pero no menos importantes. El Ayuntamiento de Getafe reitera a la Comunidad de Madrid la petición de una unidad de ictus en el Hospital Universitario de Getafe. Vamos a ver, actualmente el ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres españolas y la segunda en los varones, y no existe ninguna unidad especializada en la zona geográfico-sanitaria que incluye Getafe. Esta proposición, junto al Gobierno municipal, la presentan los grupos del Partido Popular y Ciudadanos. Es un paso importante, es un paso más para intentar reforzar los servicios que ofrece el Hospital Público de Getafe. Todos sabemos la situación que está atravesando la sanidad madrileña y este tipo de mociones son importantes y muy bien recibidas por los ciudadanos de Getafe. Y continuamos hablando de salud. El Ayuntamiento de Getafe se adhiere a la celebración del Día Mundial de la Salud, declarado como tal por la ONU el 7 de abril. Esta celebración prestará este año especial atención a la diabetes. En el marco de una proposición al Pleno, la torre del Ayuntamiento se iluminará en color azul entre los días 7 y 14 de abril. El Ayuntamiento participará en la campaña conjunta que han elaborado las ciudades pertenecientes a la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid. Además, colaborará con Médicos Mundi en la campaña que, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, van a desarrollar en Getafe, así como con la Asociación de Diabéticos de Getafe en aquellos actos que tengan previsto realizar.
En el pleno municipal de esta tarde, el Gobierno municipal también va a solicitar la adhesión de Getafe a la Red Española de Ciudades Interculturales, dentro del marco de la Red Europea de Ciudades Interculturales, Intercultural Cities del Consejo de Europa. El programa Ciudades Interculturales del Consejo de Europa trata de abordar la inmigración de manera positiva al demostrar que la diversidad significa un activo para cualquier comunidad. Esta red tiene como objetivo ofrecer a las ciudades instrumentos para gestionar la diversidad cultural como un recurso de dinamismo y desarrollo social y económico, mediante el estímulo de la creatividad y la innovación. El objetivo final es lograr que la diversidad sea una fuente de prosperidad económica, cohesión social y calidad de vida para toda la ciudadanía. Y continuamos, esta vez lo hacemos para hablar de animales. El Gobierno municipal, formado por los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Getafe, junto al grupo de Ciudadanos, propone la designación de Getafe como ciudad libre de maltrato animal. Esta iniciativa supone la prohibición en todo el término municipal de Getafe de las atracciones de feria que emplean animales como objeto de negocio. Las muestras de animales en cautividad, tanto en el caso de espacios temporales e itinerantes como en instalaciones de carácter fijo, las exposiciones públicas con animales donde se den muestras de maltrato, así como los circos o espectáculos que utilicen animales. Y esto ha sido todo. Hemos realizado un repaso a la actualidad de Getafe aquí en Getafe Despierta. Continuaremos haciéndolo durante los próximos días. Os invito a escuchar esta tarde el Pleno Municipal a partir de las 4. Lo retransmitiremos como siempre en directo aquí en Getafe Radio. Un saludo y que paséis una feliz tarde. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.